Hoy quiero invitarte a un viaje muy especial. Un viaje que no requiere más que tu disposición interior y tu anhelo sincero de cambiar tu realidad financiera, emocional y espiritual. No importa cuál sea tu contexto actual, ni cuáles hayan sido tus luchas o fracasos hasta el día de hoy. En este largo trayecto de palabras, vamos a adentrarnos en la maravillosa experiencia que puede suponer la oración de San Miguel cuando se realiza con fe, esperanza y la convicción de que lo divino y lo humano pueden conectar de una manera profunda y milagrosa. Quiero que, desde el primer momento, sientas la calidez de un relato cercano, como si estuviéramos reunidos en una sala acogedora, hablando sobre los anhelos más profundos de nuestro corazón y la forma en que este rezo puede transformar nuestra vida material y espiritual. Cierra por un instante tus ojos. Imagina que estás en un espacio donde cada palabra que escuchas y cada imagen que evocas en tu mente te acerca a un mundo de posibilidades infinitas. Quizá has pasado por momentos duros, por episodios donde la escasez económica ha golpeado a tu puerta, donde las cuentas se han acumulado y has llegado a sentir que las soluciones se alejan más y más. Quizá te has preguntado, a veces con un dejo de angustia, si existe realmente algún sendero que te conduzca a mejorar tu situación. Y si es así, ¿por qué no lo encuentras todavía? En este relato, iremos poco a poco sumergiéndonos en esas preguntas, compartiendo reflexiones sobre cómo la fe y la espiritualidad pueden llegar a incidir de manera real y palpable en nuestro día a día. Y lo haremos, sobre todo, de la mano de una plegaria muy especial, la oración de San Miguel. Hace muchos años, en una pequeña ciudad que se alzaba junto a una colina rodeada de bosques, vivía un hombre llamado Federico. Se cuenta que Federico era un trabajador incansable, un padre de familia que siempre se esforzaba por llevar el sustento al hogar, por dar a sus seres queridos un techo digno y un plato de comida caliente cada día. Sin embargo, a pesar de todo su empeño, sus ingresos nunca parecían ser suficientes. Los gastos se multiplicaban y las oportunidades de progresar se desvanecían como el humo en el aire. El cansancio y la incertidumbre comenzaron a apagar su esperanza, y llegó un punto en el que Federico dudó incluso de su propia valía. Fue entonces cuando, una mañana de domingo, camino a un pequeño mercado local, escuchó a un desconocido hablar de la oración de San Miguel y de la fuerza que podía tener para revertir la escasez, la angustia y los obstáculos que impedían que la abundancia fluyera a su vida. Aquellas palabras se grabaron en el corazón de Federico, que regresó a su casa con la curiosidad encendida. Al llegar, conversó con su esposa y le dijo: «He oído hablar de una oración muy potente, que invoca la protección y la guía de San Miguel Arcángel. Dicen que puede hacer que en apenas 7 horas comiences a ver señales de prosperidad. No sé si será cierto, pero tenemos poco que perder con intentarlo. ¿Qué opinas?». Ella, con algo de escepticismo, asintió, pues también se sentía agotada y dispuesta a probar algún remedio espiritual que encendiera nuevamente la llama de su ilusión. Federico comenzó a buscar la versión más completa de la oración de San Miguel, la cual, de acuerdo con la tradición, se reza con un fervor profundo y con la mente plenamente concentrada en la intención de recibir ayuda económica, pero también en la disposición de purificar el corazón y el entorno para permitir que las bendiciones divinas lleguen. Este relato es apenas el inicio de muchos otros que compartiremos a lo largo de estas páginas, y cada uno será un testimonio vivo de la fuerza que cobra la palabra cuando se pronuncia con fe y devoción. Porque la oración de San Miguel no es un conjuro mágico, sino un acto de comunión entre lo divino y lo terrenal, un encuentro donde el creyente se abre a la posibilidad de que sus problemas, incluso los más mundanos y urgentes, puedan encontrar alivio en la gracia y la protección celestial. Pero antes de adentrarnos más, quiero que nos tomemos unos momentos para reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la prosperidad que buscamos. A menudo, reducimos la prosperidad al dinero que poseemos o a los bienes materiales que acumulamos. Sin embargo, la palabra prosperidad encierra connotaciones más amplias: paz interior, relaciones armoniosas, oportunidades de crecimiento, salud y el equilibrio que nos permite disfrutar la vida con plenitud. Cuando buscamos prosperidad a través de la oración de San Miguel, no pedimos simplemente un golpe de suerte en la lotería o un aumento de sueldo inesperado. Estamos abriendo nuestras manos y nuestro corazón a una serie de bendiciones que abarcan todos los ámbitos de nuestra existencia. Por ello, quienes han experimentado los efectos de esta oración relatan que, en muchos casos, la prosperidad les llegó de manera sorpresiva, pero no solo en forma de dinero, sino de invitaciones a nuevos proyectos, de amistades que brindaron apoyo crucial, de ideas creativas que dieron pie a emprendimientos exitosos y hasta de cambios de actitud que les permitieron superar sus propias trabas internas. A veces, la manifestación más grande de la abundancia es la claridad de pensamiento para identificar oportunidades que siempre han estado ahí, pero que antes no éramos capaces de ver. Y esto se debe, en gran parte,
a que la conexión espiritual nos lleva a un estado de confianza y gratitud que cambia nuestra perspectiva y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Imagina que, a partir de ahora, cada una de tus palabras y pensamientos empiezan a alinearse con la vibración de la fe, la esperanza y la apertura a lo bueno. Imagina que tu mente deja de enfocarse en la carencia y en las dificultades, y comienza a conectar con la certeza de que el universo está repleto de posibilidades esperando a que tú las reclames con humildad y determinación. La oración de San Miguel, en su forma tradicional, reza algo así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pero existe una versión más amplia, adaptada especialmente para la atracción de prosperidad, que añade peticiones relacionadas con la abundancia, el empleo, el sustento y el bienestar de la familia. A lo largo de este extenso relato, iremos explorando diferentes matices de dicha oración y cómo cada palabra cobra un significado profundo si se pronuncia desde el corazón. Deseo insistir en algo importante: la oración de San Miguel no es un sustituto de tus esfuerzos o de tu responsabilidad personal. Rezar y esperar un milagro no implica quedarte de brazos cruzados sin hacer nada al respecto de tus deudas, tu trabajo o tus oportunidades de empleo. Más bien, esta oración se convierte en un catalizador, una fuerza que puede iluminar el camino que debes seguir con más coraje, optimismo y claridad interior. Al rezar, te dispones a recibir inspiración divina, pero también asumes el compromiso de aprovechar esa inspiración para actuar en el mundo. Es un diálogo en el que ofreces tu sinceridad, tu humildad y tus necesidades, y recibes a cambio señales, fuerzas y talentos que te tocará poner en práctica. En este punto, podrías preguntarte: ¿cómo algo tan sencillo como una oración puede tener el poder de cambiar mi situación financiera? La respuesta no se encuentra solo en la lógica racional, sino en la dimensión espiritual que trasciende lo puramente material. Cuando rezamos, cuando clamamos a fuerzas superiores en las que depositamos nuestra fe, estamos entregando parte de nuestras dudas y angustias a un poder mayor, confiando en que seremos escuchados y ayudados. Este acto de fe nos libera de la tiranía del pensamiento limitante y nos ubica en una frecuencia de esperanza. Y la esperanza es el combustible que nos impulsa a movernos, a persistir y a no rendirnos ante las dificultades. Hay quienes llaman a este fenómeno sincronicidad, otros lo ven como la mano de Dios actuando en sus vidas, y algunos simplemente lo describen como el fruto de una convicción interior tan fuerte que finalmente se materializa en acciones concretas y oportunidades reales. Volviendo a la historia de Federico, aquel hombre que había escuchado hablar de esta plegaria casi por casualidad, recordemos que en su desesperación emprendió una búsqueda intensa de la versión más completa de la oración de San Miguel. Después de encontrarla, decidió rezarla durante 7 días seguidos, cada mañana, antes de iniciar cualquier otra actividad, y también cada noche, antes de acostarse. Lo más interesante de su experiencia es que no todo cambió de la noche a la mañana. No aparecieron montones de billetes bajo su almohada ni le tocó un premio de lotería. Pero algo dentro de él empezó a transformarse. Su actitud hacia las dificultades se volvió más serena, sus palabras dejaron de ser tan negativas y llenas de quejas, y en su rostro se dibujaba una mirada más luminosa. Y fue en ese estado de tranquilidad interior cuando Federico recibió una llamada telefónica inesperada. Un conocido le ofrecía un trabajo adicional los fines de semana, algo que podía ayudarle a cubrir los gastos más urgentes. Luego surgió la posibilidad de asociarse con un viejo amigo para vender productos artesanales en el mercado local. De pronto, las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse. Federico no solo vio oportunidades, sino que se atrevió a tomarlas con valentía. Así, su situación económica mejoró gradualmente, y él siempre contó que esa ayuda vino en el momento preciso, justo cuando parecía que no había más salida. Podrías pensar que se trata de una simple coincidencia. Pero cuando a lo largo de la historia y en distintas partes del mundo nos encontramos con testimonios similares, empieza a dibujarse un patrón. La gente reza la oración de San Miguel con fervor, y poco a poco descubre nuevas vías de ingreso, un aumento de clientes en sus negocios o la posibilidad de ascender en sus trabajos. Sin embargo, la clave aquí es entender que no se trata de una pócima mágica en el sentido de recibir milagros sin hacer nada. Se trata de alinear tu fe y tu energía con una fuerza protectora y benéfica, que te sostiene y te inspira a dar lo mejor de ti. En este proceso, una de las recomendaciones más importantes es la de acompañar la oración con actos de gratitud. La gratitud es como el perfume del alma que atrae las bendiciones.
Cuando agradeces por adelantado aquello que todavía no se ha manifestado, demuestras que tu confianza va más allá de lo que tus ojos ven y de lo que tus manos pueden tocar. Agradece por las nuevas oportunidades que llegarán, por la ayuda que aún no se hace visible, por la abundancia que va a florecer. Esta práctica hace que tu mente y tu corazón se expandan, y que tu percepción de la realidad se oriente hacia las soluciones, no hacia los problemas. El ejercicio de la gratitud, combinado con la oración de San Miguel, se convierte en un escudo que te protege de la negatividad externa y, sobre todo, de la negatividad interna que muchas veces nos boicotea. ¿Has notado cuántas veces nos convertimos en nuestros peores enemigos al censurar nuestras ideas con pensamientos como «eso no va a funcionar», «no soy lo suficientemente bueno» o «mis circunstancias son imposibles de cambiar»? San Miguel, conocido como el Arcángel Guerrero, se invoca precisamente para que nos ayude a librar esas batallas espirituales e internas. Cuando pedimos su protección, estamos reconociendo que necesitamos fuerza para enfrentar los miedos y la duda, y coraje para mantenernos firmes aun cuando todo parece oscuro. Es un acto de humildad, pero también de valentía, porque nos abrimos a la posibilidad de que nuestro mundo sea más grande de lo que nuestras limitadas percepciones nos han hecho creer. Al pedir la asistencia de este arcángel, nos unimos a una tradición milenaria en la que incontables personas han depositado su fe y han sido testigos de verdaderos cambios. Pero, ¿qué pasa cuando la desesperanza es tan grande que no tenemos ánimos ni para rezar? En ese caso, la única chispa que necesitamos es la voluntad de intentarlo, aunque sea un poquito. Un famoso pensador espiritual alguna vez dijo que, cuando nos falta la fuerza, podemos rezar pidiendo tener ganas de rezar. Es decir, pedir simplemente un rayo de luz que ilumine ese espacio de oscuridad interior y nos permita levantar la mirada. A veces, lo único que se requiere es dar el primer paso, pronunciar las primeras palabras, y en ese instante, algo dentro de nosotros comienza a fluir. Tal vez sientas un calor en el pecho, o una tenue esperanza en medio de la tormenta. Tal vez las lágrimas broten y te permitan desahogar lo que llevabas tanto tiempo guardando. O quizás simplemente sientas un leve alivio, como si tu carga se hiciera un poquito más ligera. Imagina que alguien, en un momento de profunda aflicción económica, se arrodilla y dice: San Miguel Arcángel, en este día me postro ante ti no solo para pedirte, sino para entregarte mis miedos y mi inseguridad. Abro mi corazón a tu luz y a tu protección, pidiéndote que, con la espada de la justicia divina, cortes las ataduras que me mantienen en la pobreza. Te pido que me defiendas en la batalla contra mis propias dudas, mis actitudes limitantes y la falta de oportunidades. Ayúdame a descubrir el camino que debo tomar, a encontrar las puertas correctas y a actuar con sabiduría para generar la prosperidad que anhelo. Te lo pido con humildad y con la convicción de que tu intercesión es poderosa ante Dios. Gracias, San Miguel, por escucharme y por obrar en mi vida según la voluntad divina. Al terminar, esa persona siente un alivio. Ha compartido su carga y ha sembrado la semilla de la fe. Puede que la situación externa todavía sea la misma, pero interiormente ha dado un paso gigantesco hacia la esperanza. Y cuando la esperanza se enciende, empieza la transformación. En la espiritualidad cristiana, San Miguel es considerado el líder de los ejércitos celestiales, aquel que derrotó a las fuerzas del mal. Por eso, a menudo se le representa con una armadura y una espada, pisoteando al demonio. Esta imagen puede parecer simbólica o lejana, pero cuando la traemos a nuestra vida cotidiana, entendemos que habla de la capacidad de vencer el mal que se manifiesta de tantas formas: injusticia, escasez, enfermedad, rencor, desesperanza. Invocar a San Miguel es pedir que su victoria se haga presente en nuestros propios conflictos, en nuestras áreas rotas, en las carencias que nos llenan de ansiedad. De esa forma, su fuerza nos ayuda a levantarnos, a defender nuestra dignidad y a buscar los recursos necesarios para salir adelante. No es una adoración a un santo o arcángel que reemplace a Dios, sino un pedido de intercesión, una forma de reconocer que existen mensajeros y guerreros celestiales dispuestos a apoyarnos en nuestro camino. En muchos foros de Internet, en grupos de oración y en charlas informales, circulan historias de personas que han recitado la oración de San Miguel para pedir un cambio en su situación laboral o financiera, y que, en cuestión de horas o días, han visto brotar las oportunidades. Encontré un nuevo empleo, pagué una deuda que me ahogaba, el banco me concedió el crédito que necesitaba, un familiar me sorprendió con una oferta de cooperación, por fin vendí mi casa, mis clientes aumentaron. La lista de testimonios es tan larga como diversa. Por supuesto, no podemos afirmar que en todos los casos sea un efecto automático y garantizado, porque la vida real es compleja y cada quien transita su propio camino.
Lo que sí es cierto es que la fe y la devoción pueden desencadenar procesos internos y externos que, combinados con la acción consciente, generan resultados tangibles. Hay un viejo refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Esto quiere decir que debemos rezar, sí, pero también debemos actuar. Al rezar, se enciende la chispa de la providencia. Al actuar, la mantenemos viva y la transformamos en fuego creador. Un gran secreto para potenciar los efectos de la oración de San Miguel es la limpieza interior. Y no me refiero solo a un ideal inalcanzable de perfección moral, sino a una disposición sincera a perdonar, a soltar rencores y a corregir patrones negativos que sabotean nuestro crecimiento. La abundancia es como un río que fluye, pero si en nosotros hay bloqueos como la envidia, el resentimiento o la culpa, es como poner un dique que impide el paso del agua. Cuando, en paralelo a la oración, revisamos nuestros hábitos, nuestras actitudes y la forma en que nos relacionamos con los demás, estamos quitando esos obstáculos del cauce para que la prosperidad circule. Verás, no es que la oración de San Miguel funcione como un truco. Es que, al rezar con fe y sinceridad, nos abrimos a una transformación más profunda, que implica liberarnos de aquello que nos bloquea. Esa liberación es la que permite que las oportunidades nos encuentren. Por eso, muchas personas hacen la siguiente práctica. Antes de recitar la oración, se sientan unos minutos en silencio y se preguntan, ¿a quién no he perdonado? ¿Qué sentimiento negativo estoy alimentando en mi interior? ¿Qué conducta mía puede estar cerrándome las puertas de la abundancia? ¿He sido deshonesto o he actuado de manera que perjudica a otros? ¿He estado enviando energía de escasez o de miedo al universo? Al responder estas preguntas con honestidad, podemos trazar un plan para corregir aquello que sea necesario. Y luego, al orar, pedimos a San Miguel que nos ayude también en ese proceso de sanación interna, que nos acompañe en la batalla contra nuestros errores y nuestro ego. Así, la búsqueda de prosperidad material se convierte en un camino de crecimiento personal y espiritual, que beneficia a todos los que nos rodean. Dentro de este relato interminable que estoy construyendo para ti, deseo que encuentres inspiración y compañía. A veces, las personas se sienten muy solas cuando atraviesan crisis económicas o laborales, se avergüenzan de su situación y evitan contarle a los demás lo que están pasando. Es fundamental recordar que no estamos solos. Miles de seres en todo el mundo comparten nuestras ansias de una vida mejor, nuestras dificultades para pagar facturas, nuestras ganas de progresar. Y también comparten la esperanza que nace de la oración, la certeza de que existe algo más grande que nosotros que puede brindarnos sostén. Cada palabra que lees en este extenso texto, cada anécdota, cada idea, busca animarte a dar un paso más en el camino de la fe. El simple hecho de estar leyendo estas líneas ya indica que dentro de ti palpita una curiosidad, un deseo de explorar la dimensión espiritual de la prosperidad. Desde lo más profundo de mi corazón, te invito a que prepares tu espacio interior. Respira hondo, suelta la tensión que tal vez sientas en tus hombros o en tu pecho, y abre tu mente a la posibilidad de que la oración sí pueda transformar tus circunstancias. Incluso si hay una parte de ti que duda, permite que esa duda conviva con la esperanza. No hace falta ser un creyente perfecto para rezar la oración de San Miguel. Basta con ser humano, consciente de nuestras limitaciones y con ganas de recibir ayuda divina. Mientras lees este texto, quizá resuenen en ti algunas palabras o surjan imágenes relacionadas con tus preocupaciones actuales. A lo largo de estos párrafos, iremos proponiendo algunas frases específicas que puedes pronunciar durante el rezo, apelando a la misericordia y la fuerza del arcángel. El poder de la palabra radica en la intención con la que se pronuncia y en la fe que la sostiene. Al hablar de fe, no me refiero a un sentimiento ciego. Me refiero más bien a esa confianza íntima que nos dice que la vida puede sorprendernos positivamente, que la mano divina puede intervenir y que el acto de pedir con humildad no es un gesto vacío. La fe es la certeza de que nuestras oraciones no se pierden en el vacío, sino que son escuchadas y que, de un modo u otro, nos llegarán respuestas. Esa respuesta a veces es rápida y contundente, a veces es paulatina y sutil, pero lo importante es mantenernos receptivos. Hay personas que rezan la oración de San Miguel y en el mismo día reciben un mensaje de un viejo amigo que les ofrece una oportunidad laboral. Otras tardan un poco más en ver resultados, pero en ese lapso se fortalecen espiritualmente, crecen como personas y aprenden lecciones valiosas. En cualquier caso, el camino merece la pena. Hay una práctica muy poderosa que consiste en combinar la oración de San Miguel con la lectura de salmos bíblicos o pasajes espirituales que hablen de la providencia divina y la confianza. Por ejemplo,
Se puede rezar la plegaria y luego meditar sobre un texto que hable de la generosidad de Dios, del poder de la fe o de la compasión. Esta combinación crea un ambiente en el que la mente y el corazón se alinean con la frecuencia de la abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, no solo nos referimos a los bienes materiales, sino a la riqueza emocional, afectiva y espiritual. Este cambio de enfoque tiene un poder tremendo. En lugar de quedarte atrapado en el lamento constante de no tengo esto, no puedo lo otro, empiezas a sentirte más bendecido, más confiado y, por ende, más seguro al emprender acciones que te lleven a mejorar tu economía. Más adelante, en este mismo discurso, profundizaremos en testimonios específicos de personas de diferentes trasfondos y países que han encontrado en la oración de San Miguel un impulso determinante para cambiar sus historias. Pero por ahora, quiero que percibas la atmósfera general en la que nos movemos, la de un espacio espiritual donde la fe, el amor y la gratitud se fusionan para abrir caminos. Puede que tú vengas de una familia devota, acostumbrada a rezar. O puede que seas alguien que nunca antes se había acercado a la fe. A lo mejor eres escéptico o racional, y te cuesta creer que una plegaria pueda traer el dinero que necesitas. Y sin embargo, aquí estás, leyendo estas palabras, sintiendo quizá una ligera curiosidad por saber si esto puede ser real. Y te digo, no hay nada malo en dudar, porque las dudas también nos llevan a buscar respuestas. Lo importante es que, con o sin dudas, te animes a experimentar, a probar la fuerza transformadora que nace de un corazón sincero cuando se dirige a San Miguel y pide su intercesión. En una de las cartas que recibí hace unos años, una mujer llamada Miriam contaba cómo la recitación diaria de la oración de San Miguel la ayudó a superar una crisis financiera monumental. Miriam vivía sola, se había endeudado por tratar de sostener su pequeño negocio, y cuando vio que no podía salir adelante, se llenó de vergüenza y desesperación. Una amiga le habló de la oración de San Miguel, y aunque Miriam no tenía costumbre de rezar, decidió aferrarse a esa posibilidad. Lo hizo con una constancia impresionante. Cada amanecer y cada anochecer, repetía la plegaria con devoción, rogando no solo por la solución de sus deudas, sino por la fortaleza mental y anímica para enfrentar las consecuencias de su situación. A la par, comenzó a investigar nuevas formas de promocionar su negocio, a conectarse con asociaciones de emprendedores y a replantear algunos aspectos de su estrategia. Con el paso de las semanas, notó que su mente estaba más lúcida y menos abrumada por el miedo. Poco a poco, salieron clientes nuevos y logró refinanciar sus pagos. Miriam siempre dijo que la oración no solo la ayudó con la prosperidad material, sino que también la renovó por dentro, le devolvió la confianza en sí misma y la voluntad de persistir. Y es que la fe, combinada con la acción, forma una dupla invencible. Lo que en un inicio parece un simple rezo, se convierte en un pilar que sostiene tu determinación en medio de la adversidad. A veces, los caminos de la providencia no son tan directos como quisiéramos. Tal vez no es que te llegue la suma exacta de dinero que pediste, sino que te llega una oportunidad que te llevará a ganar ese dinero. El desafío es reconocer esa oportunidad y tener la valentía de tomarla. De la misma manera, a veces se presentan personas que te ofrecen ayuda o consejo, y esa es la forma en que tu plegaria se ve respondida. Es importante mantenerse alerta y saber que la ayuda divina se manifiesta de formas variadas y a veces inesperadas. Imagina, pues, que cada vez que pronuncias la oración de San Miguel estás alzando tu voz a un mensajero divino que tiene la misión de protegerte y de guiarte hacia el bien. Imagina que esa voz no se pierde, sino que resuena en el ámbito espiritual, abriendo brechas donde antes veías muros. Uno de los grandes misterios de la oración es que, al rezar, no solo pedimos, sino que también creamos una vibración que puede resonar en nuestro entorno inmediato. Las personas a tu alrededor pueden sentir tu cambio de actitud, tu disposición a creer en un mañana mejor, y eso puede generar una cadena de eventos positivos. Así, tu fe se convierte en luz para ti mismo y para quienes te rodean. Por supuesto, no siempre todo es fácil ni inmediato. Habrá días en los que parezca que nada avanza. Pero si mantienes encendida la llama de la oración y sigues dando pasos hacia tus objetivos, la victoria termina por alcanzarte. Ahora, te invito a respirar profundamente y a preguntarte qué esperas de la oración de San Miguel. ¿Buscas un cambio radical en tus finanzas? ¿Deseas encontrar un nuevo trabajo o impulsar un negocio? O tal vez simplemente ansías paz interior y la certeza de que todo va a estar bien. Cualquiera que sea tu anhelo, tenlo presente mientras lees estas líneas, como si sembraras esa intención en el terreno fértil de tu alma. Con cada palabra, permítete visualizar un futuro en el que tus necesidades están cubiertas,
Tu mesa está llena de alimento y tu corazón está pleno de agradecimiento. Ese acto de visualización, unido a la plegaria, tiene una fuerza enorme para reprogramar tu mente y sintonizarla con la abundancia. A medida que avancemos, iré compartiendo más reflexiones y testimonios que refuerzan esta idea. Por ahora, dejemos que este primer tramo te sumerja en la atmósfera de fe, esperanza y apertura. Quizá ya has empezado a sentir que algo en tu interior se mueve. Quizá te sorprenda un ligero cosquilleo de alegría al pensar en las posibilidades que se abren ante ti. Aprovecha ese sentimiento. Es la llave que, sumada a la oración de San Miguel, puede darte acceso a un cambio real en tu vida. Hoy quiero invitarte a un viaje muy especial. Un viaje que no requiere más que tu disposición interior y tu anhelo sincero de cambiar tu realidad financiera, emocional y espiritual. No importa cuál sea tu contexto actual, ni cuáles hayan sido tus luchas o fracasos hasta el día de hoy. En este largo trayecto de palabras, vamos a adentrarnos en la maravillosa experiencia que puede suponer la oración de San Miguel cuando se realiza con fe, esperanza y la convicción de que lo divino y lo humano pueden conectar de una manera profunda y milagrosa. Quiero que, desde el primer momento, sientas la calidez de un relato cercano, como si estuviéramos reunidos en una sala acogedora, hablando sobre los anhelos más profundos de nuestro corazón y la forma en que este rezo puede transformar nuestra vida material y espiritual. Cierra por un instante tus ojos. Imagina que estás en un espacio donde cada palabra que escuchas y cada imagen que evocas en tu mente te acerca a un mundo de posibilidades infinitas. Quizá has pasado por momentos duros, por episodios donde la escasez económica ha golpeado a tu puerta, donde las cuentas se han acumulado y has llegado a sentir que las soluciones se alejan más y más. Quizá te has preguntado, a veces con un dejo de angustia, si existe realmente algún sendero que te conduzca a mejorar tu situación. Y si es así, ¿por qué no lo encuentras todavía? En este relato, iremos poco a poco sumergiéndonos en esas preguntas, compartiendo reflexiones sobre cómo la fe y la espiritualidad pueden llegar a incidir de manera real y palpable en nuestro día a día. Y lo haremos, sobre todo, de la mano de una plegaria muy especial, la oración de San Miguel. Hace muchos años, en una pequeña ciudad que se alzaba junto a una colina rodeada de bosques, vivía un hombre llamado Federico. Se cuenta que Federico era un trabajador incansable, un padre de familia que siempre se esforzaba por llevar el sustento al hogar, por dar a sus seres queridos un techo digno y un plato de comida caliente cada día. Sin embargo, a pesar de todo su empeño, sus ingresos nunca parecían ser suficientes. Los gastos se multiplicaban y las oportunidades de progresar se desvanecían como el humo en el aire. El cansancio y la incertidumbre comenzaron a apagar su esperanza, y llegó un punto en el que Federico dudó incluso de su propia valía. Fue entonces cuando, una mañana de domingo, camino a un pequeño mercado local, escuchó a un desconocido hablar de la oración de San Miguel y de la fuerza que podía tener para revertir la escasez, la angustia y los obstáculos que impedían que la abundancia fluyera a su vida. Aquellas palabras se grabaron en el corazón de Federico, que regresó a su casa con la curiosidad encendida. Al llegar, conversó con su esposa y le dijo: «He oído hablar de una oración muy potente, que invoca la protección y la guía de San Miguel Arcángel. Dicen que puede hacer que en apenas 7 horas comiences a ver señales de prosperidad. No sé si será cierto, pero tenemos poco que perder con intentarlo. ¿Qué opinas?». Ella, con algo de escepticismo, asintió, pues también se sentía agotada y dispuesta a probar algún remedio espiritual que encendiera nuevamente la llama de su ilusión. Federico comenzó a buscar la versión más completa de la oración de San Miguel, la cual, de acuerdo con la tradición, se reza con un fervor profundo y con la mente plenamente concentrada en la intención de recibir ayuda económica, pero también en la disposición de purificar el corazón y el entorno para permitir que las bendiciones divinas lleguen. Este relato es apenas el inicio de muchos otros que compartiremos a lo largo de estas páginas, y cada uno será un testimonio vivo de la fuerza que cobra la palabra cuando se pronuncia con fe y devoción. Porque la oración de San Miguel no es un conjuro mágico, sino un acto de comunión entre lo divino y lo terrenal, un encuentro donde el creyente se abre a la posibilidad de que sus problemas, incluso los más mundanos y urgentes, puedan encontrar alivio en la gracia y la protección celestial. Pero antes de adentrarnos más, quiero que nos tomemos unos momentos para reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la prosperidad que buscamos. A menudo, reducimos la prosperidad al dinero que poseemos o a los bienes materiales que acumulamos. Sin embargo, la palabra prosperidad encierra connotaciones más amplias: paz interior, relaciones armoniosas, oportunidades de crecimiento, salud y el equilibrio que nos permite disfrutar la vida con plenitud.
Cuando buscamos prosperidad a través de la oración de San Miguel, no pedimos simplemente un golpe de suerte en la lotería o un aumento de sueldo inesperado. Estamos abriendo nuestras manos y nuestro corazón a una serie de bendiciones que abarcan todos los ámbitos de nuestra existencia. Por ello, quienes han experimentado los efectos de esta oración relatan que, en muchos casos, la prosperidad les llegó de manera sorpresiva, pero no solo en forma de dinero, sino de invitaciones a nuevos proyectos, de amistades que brindaron apoyo crucial, de ideas creativas que dieron pie a emprendimientos exitosos y hasta de cambios de actitud que les permitieron superar sus propias trabas internas. A veces, la manifestación más grande de la abundancia es la claridad de pensamiento para identificar oportunidades que siempre han estado ahí, pero que antes no éramos capaces de ver. Y esto se debe, en gran parte, a que la conexión espiritual nos lleva a un estado de confianza y gratitud que cambia nuestra perspectiva y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Imagina que, a partir de ahora, cada una de tus palabras y pensamientos empiezan a alinearse con la vibración de la fe, la esperanza y la apertura a lo bueno. Imagina que tu mente deja de enfocarse en la carencia y en las dificultades, y comienza a conectar con la certeza de que el universo está repleto de posibilidades esperando a que tú las reclames con humildad y determinación. La oración de San Miguel, en su forma tradicional, reza algo así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pero existe una versión más amplia, adaptada especialmente para la atracción de prosperidad, que añade peticiones relacionadas con la abundancia, el empleo, el sustento y el bienestar de la familia. A lo largo de este extenso relato, iremos explorando diferentes matices de dicha oración y cómo cada palabra cobra un significado profundo si se pronuncia desde el corazón. Deseo insistir en algo importante. La oración de San Miguel no es un sustituto de tus esfuerzos o de tu responsabilidad personal. Rezar y esperar un milagro no implica quedarte de brazos cruzados sin hacer nada al respecto de tus deudas, tu trabajo o tus oportunidades de empleo. Más bien, esta oración se convierte en un catalizador, una fuerza que puede iluminar el camino que debes seguir con más coraje, optimismo y claridad interior. Al rezar, te dispones a recibir inspiración divina, pero también asumes el compromiso de aprovechar esa inspiración para actuar en el mundo. Es un diálogo en el que ofreces tu sinceridad, tu humildad y tus necesidades, y recibes a cambio señales, fuerzas y talentos que te tocará poner en práctica. En este punto, podrías preguntarte, ¿cómo algo tan sencillo como una oración puede tener el poder de cambiar mi situación financiera? La respuesta no se encuentra solo en la lógica racional, sino en la dimensión espiritual que trasciende lo puramente material. Cuando rezamos, cuando clamamos a fuerzas superiores en las que depositamos nuestra fe, estamos entregando parte de nuestras dudas y angustias a un poder mayor, confiando en que seremos escuchados y ayudados. Este acto de fe nos libera de la tiranía del pensamiento limitante y nos ubica en una frecuencia de esperanza. Y la esperanza es el combustible que nos impulsa a movernos, a persistir y a no rendirnos ante las dificultades. Hay quienes llaman a este fenómeno sincronicidad, otros lo ven como la mano de Dios actuando en sus vidas, y algunos simplemente lo describen como el fruto de una convicción interior tan fuerte que finalmente se materializa en acciones concretas y oportunidades reales. Volviendo a la historia de Federico, aquel hombre que había escuchado hablar de esta plegaria casi por casualidad, recordemos que en su desesperación emprendió una búsqueda intensa de la versión más completa de la oración de San Miguel. Después de encontrarla, decidió rezarla durante 7 días seguidos, cada mañana, antes de iniciar cualquier otra actividad, y también cada noche, antes de acostarse. Lo más interesante de su experiencia es que no todo cambió de la noche a la mañana. No aparecieron montones de billetes bajo su almohada ni le tocó un premio de lotería. Pero algo dentro de él empezó a transformarse. Su actitud hacia las dificultades se volvió más serena, sus palabras dejaron de ser tan negativas y llenas de quejas, y en su rostro se dibujaba una mirada más luminosa. Y fue en ese estado de tranquilidad interior cuando Federico recibió una llamada telefónica inesperada. Un conocido le ofrecía un trabajo adicional los fines de semana, algo que podía ayudarle a cubrir los gastos más urgentes. Luego surgió la posibilidad de asociarse con un viejo amigo para vender productos artesanales en el mercado local. De pronto, las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse. Federico no solo vio oportunidades, sino que se atrevió a tomarlas con valentía. Así, su situación económica mejoró gradualmente, y él siempre contó que esa ayuda vino en el momento preciso,
justo cuando parecía que no había más salida. Podrías pensar que se trata de una simple coincidencia. Pero cuando a lo largo de la historia y en distintas partes del mundo nos encontramos con testimonios similares, empieza a dibujarse un patrón. La gente reza la oración de San Miguel con fervor, y poco a poco descubre nuevas vías de ingreso, un aumento de clientes en sus negocios o la posibilidad de ascender en sus trabajos. Sin embargo, la clave aquí es entender que no se trata de una pócima mágica en el sentido de recibir milagros sin hacer nada. Se trata de alinear tu fe y tu energía con una fuerza protectora y benéfica, que te sostiene y te inspira a dar lo mejor de ti. En este proceso, una de las recomendaciones más importantes es la de acompañar la oración con actos de gratitud. La gratitud es como el perfume del alma que atrae las bendiciones. Cuando agradeces por adelantado aquello que todavía no se ha manifestado, demuestras que tu confianza va más allá de lo que tus ojos ven y de lo que tus manos pueden tocar. Agradece por las nuevas oportunidades que llegarán, por la ayuda que aún no se hace visible, por la abundancia que va a florecer. Esta práctica hace que tu mente y tu corazón se expandan, y que tu percepción de la realidad se oriente hacia las soluciones, no hacia los problemas. El ejercicio de la gratitud, combinado con la oración de San Miguel, se convierte en un escudo que te protege de la negatividad externa y, sobre todo, de la negatividad interna que muchas veces nos boicotea. ¿Has notado cuántas veces nos convertimos en nuestros peores enemigos al censurar nuestras ideas con pensamientos como «eso no va a funcionar», «no soy lo suficientemente bueno» o «mis circunstancias son imposibles de cambiar»? San Miguel, conocido como el Arcángel Guerrero, se invoca precisamente para que nos ayude a librar esas batallas espirituales e internas. Cuando pedimos su protección, estamos reconociendo que necesitamos fuerza para enfrentar los miedos y la duda, y coraje para mantenernos firmes aun cuando todo parece oscuro. Es un acto de humildad, pero también de valentía, porque nos abrimos a la posibilidad de que nuestro mundo sea más grande de lo que nuestras limitadas percepciones nos han hecho creer. Al pedir la asistencia de este arcángel, nos unimos a una tradición milenaria en la que incontables personas han depositado su fe y han sido testigos de verdaderos cambios. Pero, ¿qué pasa cuando la desesperanza es tan grande que no tenemos ánimos ni para rezar? En ese caso, la única chispa que necesitamos es la voluntad de intentarlo, aunque sea un poquito. Un famoso pensador espiritual alguna vez dijo que, cuando nos falta la fuerza, podemos rezar pidiendo tener ganas de rezar. Es decir, pedir simplemente un rayo de luz que ilumine ese espacio de oscuridad interior y nos permita levantar la mirada. A veces, lo único que se requiere es dar el primer paso, pronunciar las primeras palabras, y en ese instante, algo dentro de nosotros comienza a fluir. Tal vez sientas un calor en el pecho, o una tenue esperanza en medio de la tormenta. Tal vez las lágrimas broten y te permitan desahogar lo que llevabas tanto tiempo guardando. O quizás simplemente sientas un leve alivio, como si tu carga se hiciera un poquito más ligera. Imagina que alguien, en un momento de profunda aflicción económica, se arrodilla y dice: «San Miguel Arcángel, en este día me postro ante ti no solo para pedirte, sino para entregarte mis miedos y mi inseguridad. Abro mi corazón a tu luz y a tu protección, pidiéndote que, con la espada de la justicia divina, cortes las ataduras que me mantienen en la pobreza. Te pido que me defiendas en la batalla contra mis propias dudas, mis actitudes limitantes y la falta de oportunidades. Ayúdame a descubrir el camino que debo tomar, a encontrar las puertas correctas y a actuar con sabiduría para generar la prosperidad que anhelo. Te lo pido con humildad y con la convicción de que tu intercesión es poderosa ante Dios. Gracias, San Miguel, por escucharme y por obrar en mi vida según la voluntad divina». Al terminar, esa persona siente un alivio. Ha compartido su carga y ha sembrado la semilla de la fe. Puede que la situación externa todavía sea la misma, pero interiormente ha dado un paso gigantesco hacia la esperanza. Y cuando la esperanza se enciende, empieza la transformación. En la espiritualidad cristiana, San Miguel es considerado el líder de los ejércitos celestiales, aquel que derrotó a las fuerzas del mal. Por eso, a menudo se le representa con una armadura y una espada, pisoteando al demonio. Esta imagen puede parecer simbólica o lejana, pero cuando la traemos a nuestra vida cotidiana, entendemos que habla de la capacidad de vencer el mal que se manifiesta de tantas formas: injusticia, escasez, enfermedad, rencor, desesperanza. Invocar a San Miguel es pedir que su victoria se haga presente en nuestros propios conflictos, en nuestras áreas rotas, en las carencias que nos llenan de ansiedad. De esa forma, su fuerza nos ayuda a levantarnos, a defender nuestra dignidad y a buscar los recursos necesarios para salir adelante. No es una adoración a un santo o arcángel que reemplace a Dios,
sino un pedido de intercesión, una forma de reconocer que existen mensajeros y guerreros celestiales dispuestos a apoyarnos en nuestro camino. En muchos foros de Internet, en grupos de oración y en charlas informales, circulan historias de personas que han recitado la oración de San Miguel para pedir un cambio en su situación laboral o financiera, y que, en cuestión de horas o días, han visto brotar las oportunidades. Encontré un nuevo empleo, pagué una deuda que me ahogaba, el banco me concedió el crédito que necesitaba, un familiar me sorprendió con una oferta de cooperación, por fin vendí mi casa, mis clientes aumentaron, la lista de testimonios es tan larga como diversa. Por supuesto, no podemos afirmar que en todos los casos sea un efecto automático y garantizado, porque la vida real es compleja y cada quien transita su propio camino. Lo que sí es cierto es que la fe y la devoción pueden desencadenar procesos internos y externos que, combinados con la acción consciente, generan resultados tangibles. Hay un viejo refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Esto quiere decir que debemos rezar, sí, pero también debemos actuar. Al rezar, se enciende la chispa de la providencia. Al actuar, la mantenemos viva y la transformamos en fuego creador. Un gran secreto para potenciar los efectos de la oración de San Miguel es la limpieza interior. Y no me refiero solo a un ideal inalcanzable de perfección moral, sino a una disposición sincera a perdonar, a soltar rencores y a corregir patrones negativos que sabotean nuestro crecimiento. La abundancia es como un río que fluye, pero si en nosotros hay bloqueos como la envidia, el resentimiento o la culpa, es como poner un dique que impide el paso del agua. Cuando, en paralelo a la oración, revisamos nuestros hábitos, nuestras actitudes y la forma en que nos relacionamos con los demás, estamos quitando esos obstáculos del cauce para que la prosperidad circule. Verás, no es que la oración de San Miguel funcione como un truco. Es que, al rezar con fe y sinceridad, nos abrimos a una transformación más profunda, que implica liberarnos de aquello que nos bloquea. Esa liberación es la que permite que las oportunidades nos encuentren. Por eso, muchas personas hacen la siguiente práctica. Antes de recitar la oración, se sientan unos minutos en silencio y se preguntan, ¿a quién no he perdonado? ¿Qué sentimiento negativo estoy alimentando en mi interior? ¿Qué conducta mía puede estar cerrándome las puertas de la abundancia? ¿He sido deshonesto o he actuado de manera que perjudica a otros? ¿He estado enviando energía de escasez o de miedo al universo? Al responder estas preguntas con honestidad, podemos trazar un plan para corregir aquello que sea necesario. Y luego, al orar, pedimos a San Miguel que nos ayude también en ese proceso de sanación interna, que nos acompañe en la batalla contra nuestros errores y nuestro ego. Así, la búsqueda de prosperidad material se convierte en un camino de crecimiento personal y espiritual, que beneficia a todos los que nos rodean. Dentro de este relato interminable que estoy construyendo para ti, deseo que encuentres inspiración y compañía. A veces, las personas se sienten muy solas cuando atraviesan crisis económicas o laborales, se avergüenzan de su situación y evitan contarle a los demás lo que están pasando. Es fundamental recordar que no estamos solos. Miles de seres en todo el mundo comparten nuestras ansias de una vida mejor, nuestras dificultades para pagar facturas, nuestras ganas de progresar. Y también comparten la esperanza que nace de la oración, la certeza de que existe algo más grande que nosotros que puede brindarnos sostén. Cada palabra que lees en este extenso texto, cada anécdota, cada idea, busca animarte a dar un paso más en el camino de la fe. El simple hecho de estar leyendo estas líneas ya indica que dentro de ti palpita una curiosidad, un deseo de explorar la dimensión espiritual de la prosperidad. Desde lo más profundo de mi corazón, te invito a que prepares tu espacio interior. Respira hondo, suelta la tensión que tal vez sientas en tus hombros o en tu pecho, y abre tu mente a la posibilidad de que la oración sí pueda transformar tus circunstancias. Incluso si hay una parte de ti que duda, permite que esa duda conviva con la esperanza. No hace falta ser un creyente perfecto para rezar la oración de San Miguel. Basta con ser humano, consciente de nuestras limitaciones y con ganas de recibir ayuda divina. Mientras lees este texto, quizá resuenen en ti algunas palabras o surjan imágenes relacionadas con tus preocupaciones actuales. A lo largo de estos párrafos, iremos proponiendo algunas frases específicas que puedes pronunciar durante el rezo, apelando a la misericordia y la fuerza del arcángel. El poder de la palabra radica en la intención con la que se pronuncia y en la fe que la sostiene. Al hablar de fe, no me refiero a un sentimiento ciego. Me refiero más bien a esa confianza íntima que nos dice que la vida puede sorprendernos positivamente, que la mano divina puede intervenir y que el acto de pedir con humildad no es un gesto vacío. La fe es la certeza de que nuestras oraciones no se pierden en el vacío,
sino que son escuchadas y que, de un modo u otro, nos llegarán respuestas. Esa respuesta a veces es rápida y contundente, a veces es paulatina y sutil, pero lo importante es mantenernos receptivos. Hay personas que rezan la oración de San Miguel y en el mismo día reciben un mensaje de un viejo amigo que les ofrece una oportunidad laboral. Otras tardan un poco más en ver resultados, pero en ese lapso se fortalecen espiritualmente, crecen como personas y aprenden lecciones valiosas. En cualquier caso, el camino merece la pena. Hay una práctica muy poderosa que consiste en combinar la oración de San Miguel con la lectura de salmos bíblicos o pasajes espirituales que hablen de la providencia divina y la confianza. Por ejemplo, se puede rezar la plegaria y luego meditar sobre un texto que hable de la generosidad de Dios, del poder de la fe o de la compasión. Esta combinación crea un ambiente en el que la mente y el corazón se alinean con la frecuencia de la abundancia. Y cuando hablamos de abundancia, no solo nos referimos a los bienes materiales, sino a la riqueza emocional, afectiva y espiritual. Este cambio de enfoque tiene un poder tremendo. En lugar de quedarte atrapado en el lamento constante de no tengo esto, no puedo lo otro, empiezas a sentirte más bendecido, más confiado y, por ende, más seguro al emprender acciones que te lleven a mejorar tu economía. Más adelante, en este mismo discurso, profundizaremos en testimonios específicos de personas de diferentes trasfondos y países que han encontrado en la oración de San Miguel un impulso determinante para cambiar sus historias. Pero por ahora, quiero que percibas la atmósfera general en la que nos movemos, la de un espacio espiritual donde la fe, el amor y la gratitud se fusionan para abrir caminos. Puede que tú vengas de una familia devota, acostumbrada a rezar. O puede que seas alguien que nunca antes se había acercado a la fe. A lo mejor eres escéptico o racional, y te cuesta creer que una plegaria pueda traer el dinero que necesitas. Y sin embargo, aquí estás, leyendo estas palabras, sintiendo quizá una ligera curiosidad por saber si esto puede ser real. Y te digo, no hay nada malo en dudar, porque las dudas también nos llevan a buscar respuestas. Lo importante es que, con o sin dudas, te animes a experimentar, a probar la fuerza transformadora que nace de un corazón sincero cuando se dirige a San Miguel y pide su intercesión. En una de las cartas que recibí hace unos años, una mujer llamada Miriam contaba cómo la recitación diaria de la oración de San Miguel la ayudó a superar una crisis financiera monumental. Miriam vivía sola, se había endeudado por tratar de sostener su pequeño negocio, y cuando vio que no podía salir adelante, se llenó de vergüenza y desesperación. Una amiga le habló de la oración de San Miguel, y aunque Miriam no tenía costumbre de rezar, decidió aferrarse a esa posibilidad. Lo hizo con una constancia impresionante. Cada amanecer y cada anochecer, repetía la plegaria con devoción, rogando no solo por la solución de sus deudas, sino por la fortaleza mental y anímica para enfrentar las consecuencias de su situación. A la par, comenzó a investigar nuevas formas de promocionar su negocio, a conectarse con asociaciones de emprendedores y a replantear algunos aspectos de su estrategia. Con el paso de las semanas, notó que su mente estaba más lúcida y menos abrumada por el miedo. Poco a poco, salieron clientes nuevos y logró refinanciar sus pagos. Miriam siempre dijo que la oración no solo la ayudó con la prosperidad material, sino que también la renovó por dentro, le devolvió la confianza en sí misma y la voluntad de persistir. Y es que la fe, combinada con la acción, forma una dupla invencible. Lo que en un inicio parece un simple rezo, se convierte en un pilar que sostiene tu determinación en medio de la adversidad. A veces, los caminos de la providencia no son tan directos como quisiéramos. Tal vez no es que te llegue la suma exacta de dinero que pediste, sino que te llega una oportunidad que te llevará a ganar ese dinero. El desafío es reconocer esa oportunidad y tener la valentía de tomarla. De la misma manera, a veces se presentan personas que te ofrecen ayuda o consejo, y esa es la forma en que tu plegaria se ve respondida. Es importante mantenerse alerta y saber que la ayuda divina se manifiesta de formas variadas y a veces inesperadas. Imagina, pues, que cada vez que pronuncias la oración de San Miguel estás alzando tu voz a un mensajero divino que tiene la misión de protegerte y de guiarte hacia el bien. Imagina que esa voz no se pierde, sino que resuena en el ámbito espiritual, abriendo brechas donde antes veías muros. Uno de los grandes misterios de la oración es que, al rezar, no solo pedimos, sino que también creamos una vibración que puede resonar en nuestro entorno inmediato. Las personas a tu alrededor pueden sentir tu cambio de actitud, tu disposición a creer en un mañana mejor, y eso puede generar una cadena de eventos positivos. Así, tu fe se convierte en luz para ti mismo y para quienes te rodean. Por supuesto, no siempre todo es fácil ni inmediato.
Habrá días en los que parezca que nada avanza. Pero si mantienes encendida la llama de la oración y sigues dando pasos hacia tus objetivos, la victoria termina por alcanzarte. Ahora, te invito a respirar profundamente y a preguntarte qué esperas de la oración de San Miguel. ¿Buscas un cambio radical en tus finanzas? ¿Deseas encontrar un nuevo trabajo o impulsar un negocio? O tal vez simplemente ansías paz interior y la certeza de que todo va a estar bien. Cualquiera que sea tu anhelo, tenlo presente mientras lees estas líneas, como si sembraras esa intención en el terreno fértil de tu alma. Con cada palabra, permítete visualizar un futuro en el que tus necesidades están cubiertas, tu mesa está llena de alimento y tu corazón está pleno de agradecimiento. Ese acto de visualización, unido a la plegaria, tiene una fuerza enorme para reprogramar tu mente y sintonizarla con la abundancia. A medida que avancemos, iré compartiendo más reflexiones y testimonios que refuerzan esta idea. Por ahora, dejemos que este segundo tramo te sumerja más en la atmósfera de fe, esperanza y apertura. Sigamos avanzando en este extenso relato, sin perder el hilo de esa esperanza que empezamos a encender juntos. Ahora quiero compartir contigo la historia de Laura, una mujer que vivía en las afueras de una gran ciudad y que se sentía completamente atrapada por las dificultades financieras. Laura tenía 2 hijos pequeños y un empleo de medio tiempo que apenas le alcanzaba para cubrir algunos gastos esenciales. A menudo, se preguntaba cómo haría para pagar el alquiler a fin de mes o para poner comida en la mesa. Durante mucho tiempo, ella pensó que la fe y la espiritualidad no eran más que consuelo para quienes no podían enfrentar la realidad, pero llegó un punto en el que la presión económica era tan grande que decidió intentarlo todo. Fue así como escuchó sobre la oración de San Miguel a través de una amistad, alguien que le contó testimonios de otras personas cuyas vidas habían dado un giro sorprendente gracias a esa plegaria. Al principio, Laura se sintió un poco incrédula, como suele pasarle a quienes nunca antes han recurrido a la oración en busca de una solución concreta. Sin embargo, decidió poner en práctica la sugerencia que había recibido: levantarse cada mañana, antes de que sus hijos despertaran, y dedicar al menos 5 minutos a rezar la oración de San Miguel con toda la sinceridad de su corazón. También se proponía repetirla antes de acostarse, cuando sus hijos ya estaban dormidos y la casa se sumía en el silencio. Durante ese espacio de recogimiento, Laura pedía la ayuda del arcángel para romper las cadenas de la escasez, encontrar nuevas fuentes de ingreso y proteger a su familia de todo mal. A veces, la voz se le entrecortaba por la angustia, y otras veces lloraba al terminar, porque sentía una mezcla de alivio y temor ante lo desconocido. Conforme pasaban los días, notó algo en su interior. Ya no se sentía tan abatida cuando pensaba en sus problemas, sino que empezaba a experimentar una leve paz, una especie de certeza de que las cosas podrían mejorar. Un par de semanas después de haber iniciado esta práctica, sucedió algo que en otro momento habría calificado como casualidad, pero que ahora prefiere llamar respuesta divina. La propietaria de la casa donde vivía le comentó que estaba buscando a alguien para ayudarle a administrar un pequeño negocio en línea. Necesitaba a alguien organizado y responsable que pudiera darle seguimiento a los pedidos, gestionar el inventario y responder a los clientes. Laura, con sus conocimientos básicos de computación y su deseo de aprender, se ofreció como voluntaria, y la propietaria aceptó de inmediato, confiando en la honestidad que siempre había visto en ella. De la noche a la mañana, Laura pasó de tener un ingreso limitado a contar con un empleo adicional que le permitía trabajar desde casa, cuidando de sus hijos y, poco a poco, empezar a pagar sus deudas. Al cabo de unos meses, la propietaria del negocio en línea decidió expandirse y promovió a Laura para que se encargara de coordinar a otras personas que se iban sumando al proyecto. Con un poco de astucia y perseverancia, Laura aprendió más sobre marketing digital, servicio al cliente y manejo de redes sociales. Su economía mejoró de manera gradual, y ella siempre comenta que todo inició el día en que, con la voz temblorosa, se atrevió a rezar la oración de San Miguel por primera vez. Quizás no fue un suceso milagroso en el sentido de que le cayera dinero del cielo, pero sí un cambio de rumbo que le permitió abrirse a oportunidades concretas y sumamente favorables. Al oír testimonios como este, algunas personas se preguntan si no será la motivación personal lo que verdaderamente impulsa el cambio, en lugar de la oración misma. Sin embargo, ¿por qué divorciar ambas cosas? La oración, en muchos casos, es precisamente el detonante de esa motivación, de esa chispa interior que nos lleva a actuar con más entusiasmo y menos temores. Tal vez, sin la oración, Laura habría ignorado la oferta de la propietaria, o no habría tenido la valentía de aceptarla. Tal vez habría creído que no era capaz de cumplir con las responsabilidades de un negocio en línea. Pero al rezar, se llenó de una energía diferente,
y esa energía se tradujo en apertura mental y en valor para asumir nuevos retos. En este punto, me gusta subrayar un concepto que llamaremos sintonía con la abundancia. Cuando invocamos a San Miguel Arcángel en busca de prosperidad, lo que hacemos es sintonizar nuestro interior con una vibración de esperanza, de confianza y de victoria. La figura de San Miguel, levantando su espada contra el mal, simboliza también el triunfo sobre los pensamientos de carencia, las emociones de derrota y las voces que nos dicen que no somos dignos de algo mejor. Al rezar, nos unimos espiritualmente a esa imagen de fuerza y coraje, y empezamos a ver el mundo con ojos distintos. Como una antena que se ajusta a una frecuencia nueva, captamos las señales y oportunidades que antes pasaban inadvertidas. ¿Quién puede asegurar que todo es simple casualidad? Del mismo modo, quiero relatarte la experiencia de un matrimonio conformado por Daniel y Susana, quienes tenían un pequeño restaurante familiar. A pesar de su esfuerzo diario, las ventas habían caído drásticamente y la crisis económica de su país empeoraba la situación. Desesperados, buscaban formas de atraer más clientes. Invirtieron en publicidad, mejoraron la presentación de sus platillos, hicieron promociones especiales, pero nada parecía dar resultados. Una tarde, mientras conversaban con un cliente habitual, este les recomendó que se encomendaran a San Miguel Arcángel para pedirle que protegiera su negocio, apartando malas energías y abriéndoles las puertas de la prosperidad. Daniel, que era católico de cuna pero había dejado de rezar hacía años, se sintió conmovido por el consejo. Susana, que no era especialmente devota, también decidió unirse, pensando que no tenían nada que perder. Esa misma noche, se tomaron de las manos en la cocina del restaurante y recitaron la oración de San Miguel, pidiendo específicamente que su negocio fuera bendecido, que las personas a su alrededor sintieran atracción por sus servicios y que se alejara toda envidia o negatividad que pudiera estar afectándolos. Hicieron esto varias noches seguidas, hasta que algo inesperado sucedió. Un crítico gastronómico local, conocido por sus reseñas sinceras, pasó por el lugar y probó su comida. Al día siguiente, publicó un artículo elogioso, destacando la calidad de sus platillos y el ambiente cálido que se respiraba en el restaurante. La reseña se volvió viral en redes sociales, y de pronto, comenzaron a llegar más clientes, curiosos por comprobar la fama del sitio. Daniel y Susana tuvieron que adaptarse a la creciente demanda, contratando más personal y mejorando algunos procesos. De forma asombrosa, el giro en su economía fue radical, y ellos lo atribuyen tanto a su esfuerzo y dedicación como a la intervención divina que solicitaron con fe. Un detalle interesante que se repite una y otra vez en estas historias es que la gente no se limita a pronunciar la oración de San Miguel y esperar pasivamente. Por el contrario, se ponen manos a la obra, como si la oración les hubiera dado un empujón interior. Algunos empiezan a formarse o capacitarse en nuevas habilidades, otros se animan a pedir oportunidades a contactos que no habían considerado antes. La oración, entonces, despierta la parte más decidida y valiente de cada persona, ayudándoles a salir de la parálisis que genera la preocupación. Al sentirse protegidos, aman su negocio con más pasión, trabajan con más constancia y, en consecuencia, abren el flujo de la abundancia que tanto anhelan. Ahora bien, hablemos de esa versión más larga y específica de la oración de San Miguel para la prosperidad económica. Varias fuentes la reproducen con ligeras variaciones, pero contiene peticiones muy puntuales que hablan de la necesidad de abrir caminos, recibir inspiración y protección frente a cualquier forma de mal que impida la llegada del sustento. En términos generales, se sugiere rezarla de la siguiente manera. Primero, se invoca la presencia de San Miguel con una pequeña introducción, reconociéndolo como príncipe celestial y guardián de los hijos de Dios. Luego, se pide que corte con la espada divina todas las ataduras de la escasez, las deudas y la miseria que puedan estar oprimiendo a la persona o su familia. Seguidamente, se le suplica que abra las puertas de la abundancia y el trabajo justo, que conduzca a la persona hacia buenas asociaciones y a la conexión con gente honesta y generosa. También se le pide que proteja el hogar y el negocio de toda envidia, mala intención o manipulación que pudiera bloquear el éxito. Finalmente, se cierra con un gesto de humildad, expresando la confianza en que su intercesión traerá buenos frutos, siempre alineados con la voluntad divina. Algunas personas rezan esta versión de rodillas, con velas encendidas y un pequeño altar donde colocan una imagen de San Miguel Arcángel. Otras prefieren hacerlo de pie, con las manos alzadas, o simplemente sentadas en un rincón tranquilo de la casa. No existe una forma correcta única. Lo importante es la sinceridad con la que se pronuncian las palabras y el compromiso de alinear nuestras acciones con lo que pedimos. Por ejemplo,
Si alguien reza pidiendo prosperidad pero luego estafa a sus clientes o engaña a sus socios, no está actuando en coherencia con lo que supuestamente invoca. La prosperidad divina fluye de la mano de la rectitud de corazón, de la honestidad y del servicio. En ese sentido, resulta útil recordar que, para que la oración de San Miguel actúe con mayor eficacia, es aconsejable purificar nuestro entorno y nuestras intenciones. Purificar nuestro entorno puede significar deshacernos de objetos que nos recuerden experiencias negativas, limpiar la casa físicamente, ventilar espacios, utilizar incienso o esencias naturales que nos ayuden a generar una atmósfera armoniosa. Purificar nuestras intenciones implica revisar cuáles son las verdaderas motivaciones que tenemos para desear la prosperidad. ¿Queremos el dinero solo para acumular o presumir, o para satisfacer el ego? ¿O buscamos la abundancia para proveer lo mejor a nuestra familia, para dar empleo a otras personas, para compartir con quienes más lo necesitan? Cuanto más generosos y limpios sean nuestros motivos, más libre estará el cauce para que la gracia divina se manifieste. Hablemos también de algo a lo que muchos llaman los enemigos invisibles de la prosperidad. Se trata de hábitos o posturas mentales que, sin que nos demos cuenta, minan nuestro progreso. Por ejemplo, la queja constante. Cuando nos quejamos de todo y culpamos a los demás o a las circunstancias de nuestra falta de oportunidades, estamos reforzando la creencia de que somos víctimas, y eso nos impide ver las salidas. Otro enemigo es la envidia. Desear que al otro le vaya mal para sentirnos mejor o compararnos de forma destructiva con quienes tienen éxito. Eso genera una energía pesada que se vuelve en contra nuestra. Otro más es el miedo paralizante. Sí, podemos sentir miedo, pero de nosotros depende permitir que nos bloquee o que nos incite a prepararnos mejor. Cuando rezamos la oración de San Miguel, podemos pedirle que nos ayude a ser conscientes de estos enemigos y a vencerlos, igual que él venció al dragón simbólico que representaba el mal. Retomando la narrativa sobre cómo la fe y la acción se entrelazan, hay una anécdota que me gusta mucho y que ilustra este punto de manera muy clara. Se trata de un hombre llamado Bernardo, quien tenía la costumbre de rezar diariamente pidiendo por su prosperidad y el bienestar de su familia. Sin embargo, no hacía gran cosa por encontrar un empleo estable. Se quedaba en casa esperando a que el milagro tocara a su puerta. Después de varios meses sin resultados, se sintió decepcionado y llegó a la conclusión de que la oración no funcionaba. Un día, una vecina le preguntó por qué no buscaba activamente trabajo en otras ciudades o por internet, y él respondió que tenía fe en que Dios y San Miguel le proveerían. La vecina, con cierta ironía, le dijo: «Claro que te proveerán, pero también debes salir a buscarlos. No puedes pedir un árbol de manzanas y no plantar la semilla». Ese comentario le hizo reflexionar. Bernardo comprendió que su rol no era pasivo, sino colaborativo. Empezó a capacitarse, a enviar currículums, a hablar con contactos y al poco tiempo, encontró una plaza en una empresa que lo valoró por sus habilidades. A partir de entonces, cada vez que reza la oración de San Miguel, agradece la enseñanza que recibió y actúa en consecuencia para materializar las oportunidades que surjan. Porque la oración es eso, un diálogo. No es un monólogo en el que exigimos que se cumplan nuestras peticiones mientras nosotros observamos. Tampoco es una lista de instrucciones que Dios o los ángeles deban obedecer al pie de la letra. Es una comunión en la que ofrecemos nuestra verdad, nuestras necesidades y nuestras limitaciones, y a la vez recibimos la fuerza divina que nos hace más capaces de enfrentar la vida. En esa interacción, vamos creciendo espiritualmente y ampliando nuestra visión de lo que es posible. Cuando pedimos prosperidad y la recibimos, además, podemos compartirla con los demás, convirtiéndonos en canales de bendición. De este modo, la oración que empezó siendo un bálsamo para nuestro dolor, termina irradiando luz a nuestro alrededor. Otro aspecto relevante es la constancia. Muchas personas rezan un día con fervor, y si no ven un resultado inmediato, abandonan. Recordemos las historias de quienes rezaron varios días, semanas o incluso meses antes de notar cambios significativos. Cada uno tiene su tiempo, y no podemos pretender que el universo se rija por nuestra impaciencia. A veces, hace falta preparar el camino, aprender ciertas lecciones, cambiar actitudes, y todo ello lleva un proceso. Si dejamos a medio camino nuestra práctica de oración, puede que jamás lleguemos a ver los frutos. Por eso, si decides embarcarte en la práctica de rezar la oración de San Miguel para atraer prosperidad, te sugiero que la incluyas en tu rutina diaria, como un hábito más, al menos durante un periodo definido, digamos 21 días o un mes. Verás cómo, al cabo de ese tiempo, algo en ti habrá cambiado.
Tal vez tu situación económica haya mejorado, o tal vez tu fortaleza interior y tu ánimo sean tan distintos que habrás dado los pasos necesarios para transformar tu realidad. En este viaje, también hay un elemento de misterio. No siempre sabemos cómo llegará la ayuda. Algunas veces, será a través de un nuevo trabajo, de un aumento salarial, de la cancelación de deudas o de la llegada de un cliente importante. Otras veces, se manifestará a través de la generosidad de alguien que ni siquiera conocías, o de un préstamo con condiciones inmejorables, o de un cambio de ciudad que te abra nuevos horizontes. Hay quienes reciben la bendición en forma de inspiración para emprender un proyecto personal que finalmente despega, quienes descubren un talento que no sabían que tenían y lo monetizan. Lo que une todos estos casos es la certeza de que existe un orden superior que escucha nuestras súplicas cuando se hacen con humildad y con amor. Conectarnos con ese orden es una decisión diaria, un ejercicio que requiere fe y perseverancia. Quizá en este momento te estés preguntando si existe algún horario más propicio o algún ritual particular que acompañe la oración de San Miguel. Si bien no hay reglas fijas, muchas personas afirman que orar a primera hora de la mañana, antes de que comience la agitación del día, les ayuda a centrarse y a programar su mente en un modo positivo. Otros prefieren la noche, cuando todo está en silencio y pueden tranquilizarse tras la jornada de trabajo. Algunos rezan a mediodía o durante la tarde, aprovechando un rato libre para reconectarse con lo sagrado. Lo importante es la intención y la constancia. Respecto a rituales adicionales, hay quienes gustan de encender una vela blanca o azul, colores que representan pureza y protección, y colocarla sobre una mesita con la imagen de San Miguel. Otros añaden flores, inciensos o música suave. Todo depende de tus preferencias. La oración de San Miguel funciona igual, aun cuando la reces en la intimidad de tu mente mientras esperas el transporte público o caminas al trabajo. Lo esencial es que lo hagas con devoción. Hablando de devoción, permíteme dar un paréntesis sobre la figura de los arcángeles en la tradición cristiana. San Miguel es uno de los mencionados en las Escrituras, junto con Gabriel y Rafael. Se le considera un defensor de la verdad, el que lucha contra el mal, el protector de la Iglesia y de la humanidad. Su nombre significa «¿Quién como Dios?», una frase que expresa la supremacía divina sobre toda fuerza contraria. En la iconografía, aparece como un joven con armadura, portando una espada o una lanza, a veces con una balanza en la mano, pues también simboliza la justicia. Muchas culturas, más allá de la cristiana, reconocen la existencia de seres celestiales que cuidan y guían a los seres humanos. Al rezar a San Miguel, conectamos con esta energía protectora y liberadora que tanto necesitamos, sobre todo en épocas de incertidumbre económica y laboral. Puede que te preguntes si, al pedir prosperidad, no estamos siendo egoístas o materialistas. La respuesta es que todo depende de la intención que pongamos. Desear prosperidad no es malo en sí mismo, pues necesitamos recursos para vivir con dignidad y para ayudar a quienes dependen de nosotros. Lo que podría resultar poco constructivo es hacer de la búsqueda del dinero nuestro único fin, olvidando la dimensión espiritual y el servicio al prójimo. Al rezar la oración de San Miguel, podemos pedir que nuestro corazón se mantenga humilde, que nuestros logros sean compartidos y que, al recibir bendiciones, sepamos administrarlas con sabiduría para el bien común. Así, la prosperidad no se convierte en un ídolo, sino en un medio para desarrollar todo nuestro potencial y aportar algo positivo al mundo. La abundancia que viene de Dios no se limita a lo material, sino que incluye la plenitud del alma, la alegría de dar y recibir, la armonía en nuestras relaciones y la paz interior que nos permite disfrutar lo que tenemos. Por eso, me gustaría invitarte a reflexionar sobre qué harías tú si la oración de San Miguel efectivamente te abriera las puertas de la abundancia. ¿En qué invertirías tu nuevo ingreso? ¿Cómo administrarías tus deudas? ¿A quién ayudarías? ¿Cómo te comportarías con los demás? ¿Seguirías compartiendo tu testimonio para motivar a otros, o te guardarías la experiencia para ti? Son preguntas importantes, porque la prosperidad puede sacarnos de apuros, pero también trae responsabilidades. Cuando nos vemos bendecidos, se espera que seamos agradecidos y generosos, multiplicando el bien que hemos recibido. Esa es la esencia de la verdadera abundancia, se expande cuando se comparte. A lo largo de estas páginas, hemos repetido en diferentes formas el poder que reside en la fe y la acción. Sin embargo, todavía hay mucho que podemos explorar para ayudarte a comprender la profundidad de esta plegaria y sus implicaciones en tu vida. Por ejemplo, hay quienes recomiendan acompañar la oración de San Miguel con ayuno o con obras de caridad, ofreciendo un sacrificio personal o un acto de bondad como complemento de la plegaria.
Estas prácticas pueden intensificar la intención y purificar la motivación, haciendo que la conexión con lo divino sea todavía más poderosa. No es una obligación, sino una opción para quienes sientan el llamado a comprometerse aún más con su transformación interior. En cualquier caso, no pierdas de vista que lo esencial es la constancia, la humildad, la gratitud y la coherencia entre lo que pedimos y lo que hacemos. Así como un agricultor no se queda rezando para que llueva sin labrar la tierra, tú tampoco debes quedarte inmóvil esperando resultados milagrosos. Labra tu vida, siembra buenas acciones, riega tu mente con pensamientos positivos y deja que la gracia celestial, representada en la figura de San Miguel, haga florecer la prosperidad. Esa es la invitación que te extiendo en estas líneas, y espero que, al seguir leyendo, sientas como cada palabra busca encender una luz en tu interior para que tu fe no flaquee. Ahora, cerrando este bloque de narrativa, te aliento a que permanezcas conmigo en este viaje. En los siguientes tramos, seguiremos profundizando en el poder de la oración y compartiendo otras historias de personas que, al igual que tú, anhelaban un cambio en su vida económica y encontraron en San Miguel un aliado celestial. Mantengamos el hilo de la inspiración, porque aún quedan muchas palabras y reflexiones por delante, todas ellas pensadas para sostener y potenciar tu fe, tu esperanza y tu determinación de alcanzar esa prosperidad que tanto deseas, sin dejar de crecer como ser humano y de aportarle al mundo lo mejor de ti. En este cuarto tramo de nuestra extensa travesía por el poder transformador de la oración de San Miguel, deseo adentrarme aún más en las profundidades de lo que implica la fe activa, la constancia y la apertura a las bendiciones que pueden surgir de la conexión con lo divino. Hemos recorrido relatos de personas como Leticia, Hernán, Gonzalo y Graciela, quienes encontraron en la invocación al Arcángel Guerrero un canal para despertar su fuerza interior y alinear su vida con un propósito de prosperidad más amplio. Sin embargo, es fundamental recalcar que la oración, por sí misma, no es un fin estático, sino un proceso dinámico que nos reta a crecer, a revisar nuestras actitudes y a poner manos a la obra para que la abundancia se materialice. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado distintas deidades y figuras espirituales para encomendarse en tiempos de necesidad. En el cristianismo, San Miguel Arcángel ocupa un lugar preeminente como defensor del bien frente al mal, reflejo de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Su nombre, Miguel, significa «quien como Dios», una frase que evoca la idea de que no existe poder más grande que el divino. Quienes le rezan con fervor y confían en su intercesión afirman que él, en su rol de príncipe de la milicia celestial, es capaz de liberar al orante de ataduras, tentaciones y obstáculos que dificultan su camino. Esta liberación abarca múltiples dimensiones, desde la lucha espiritual contra el pecado o la desesperanza, hasta la búsqueda de soluciones materiales como un trabajo digno, la superación de deudas, la multiplicación de oportunidades de negocio y la consolidación de relaciones armónicas. Un testimonio que ilustra esto de forma conmovedora es el de María José, una mujer que se enfrentaba a un proceso legal injusto tras haber sido difamada por un ex socio comercial. Las acusaciones vertidas en su contra le impedían acceder a nuevos contratos, y sus ahorros se agotaban rápidamente en honorarios de abogados. En su angustia, se acercó a un grupo de oración donde se rezaba la oración de San Miguel pidiendo justicia y verdad. Cada semana, se reunía con otras personas que atravesaban dificultades diversas, y allí elevaban su voz al arcángel, confiando en que las mentiras caerían por su propio peso y que la justicia prevalecería. Con el paso de los meses, las pruebas que exculpaban a María José salieron a la luz, y el juez dictaminó a su favor. Ella reconoce el trabajo de su equipo legal y la solidez de las evidencias, pero también subraya que la fe en San Miguel le permitió mantener la calma, la determinación y la confianza necesarias para no claudicar en medio de la difamación y el desgaste emocional. Además, gracias a esa experiencia, se replanteó las bases de sus asociaciones, buscando rodearse de personas más íntegras. En este punto, vale la pena reflexionar sobre cómo las dificultades, cuando se afrontan con fe, pueden convertirse en catalizadores de crecimiento. Muchas veces nos preguntamos por qué surgen problemas que parecen desbordarnos. Desde una mirada espiritual, se puede decir que la vida nos presenta retos para que desarrollemos virtudes como la paciencia, la humildad, la prudencia o la perseverancia. Cuando uno reza la oración de San Miguel, no está pidiendo que desaparezca cualquier situación incómoda, sino que se le concedan los recursos internos y externos para superarla de la mejor manera posible. En el caso de María José, la experiencia de un juicio en su contra la llevó a depurar sus relaciones profesionales y a valorar el apoyo comunitario que encontró en el grupo de oración. Y, por si fuera poco, recuperó su honor y pudo retomar su camino profesional sin la losa de la difamación. Otra arista interesante que podemos explorar es la relación entre la fe y la imaginación creativa.
Cuando rezamos, solemos emplear una imagen mental de San Miguel Arcángel, que puede variar según la representación artística que más nos guste. A veces, lo vemos con armadura, espada en mano y pisoteando a un dragón o a una figura demoníaca. Esa imagen simbólica tiene la función de despertar nuestro poder interior, recordándonos que, al igual que el arcángel, podemos erguirnos valientemente frente a lo que nos atemoriza o nos limita. La mente humana responde con fuerza a las imágenes. Al visualizar a San Miguel luchando contra las fuerzas del mal, nos predisponemos a batallar contra nuestros propios miedos, vicios y bloqueos. De esta forma, la oración no se queda en la repetición de palabras, sino que implica un viaje interior en el que la imaginación, la fe y la voluntad se fusionan para darnos coraje. En los últimos años, ha cobrado relevancia la idea de la visualización creativa como técnica para atraer resultados positivos, sobre todo en el ámbito de la superación personal y la psicología motivacional. Muchas corrientes espirituales sostienen que imaginar el resultado que deseamos, sea salud, prosperidad, éxito profesional o armonía familiar, contribuye a que la mente se programe para hacer realidad esa visión. Cuando combinamos dicha práctica con la oración de San Miguel, añadimos un componente sagrado, una dimensión trascendente que refuerza la certeza de que no estamos solos en esa construcción mental. Nos sentimos guiados por una fuerza superior que nos protege y nos impulsa a actuar con determinación. Así, por ejemplo, alguien que desea expandir su negocio podría, tras rezar, imaginarse recibiendo el apoyo de nuevos clientes, firmando contratos y experimentando la alegría de ver crecer sus ingresos. Esa imagen, nutrida por la fe, se convierte en un proyecto que se materializa paso a paso a medida que la persona toma acciones acordes a esa visión. No es magia, sino un proceso de coherencia entre lo que soñamos, lo que pedimos y lo que hacemos. Ahora bien, es muy útil atender a ciertos valores y principios éticos que deberían acompañar nuestra búsqueda de prosperidad. Si la oración se usa con la intención de enriquecerse a costa de los demás, engañando o explotando, no puede considerarse una devoción genuina ni coherente con la enseñanza cristiana que rodea a San Miguel. La verdadera abundancia no se construye con base en la injusticia o la avaricia. De hecho, muchos de los testimonios que hemos revisado destacan que la bendición económica vino acompañada de un deseo sincero de compartir, de crecer como persona y de generar un impacto positivo en el entorno. Por eso, cuando reces la oración de San Miguel pidiendo prosperidad, conviene que revises tu conciencia y te preguntes: ¿estoy dispuesto a que esta prosperidad también sea un bien para otros? ¿Puedo comprometerme a no dañar a nadie en el proceso? ¿Qué ofrezco yo al mundo para ser merecedor de este crecimiento financiero? En un plano más terrenal, esto se traduce en la búsqueda de formación para prestar un mejor servicio, en la honestidad con tus clientes y socios, en el pago puntual de tus compromisos y en la contribución voluntaria a causas sociales cuando sea posible. Si bien no se trata de exigirte la perfección, sí es aconsejable que exista coherencia entre tu oración y tu conducta. De lo contrario, podrías terminar contrayendo deudas kármicas, o al menos, un gran remordimiento. Además, se ha visto en múltiples ocasiones que los proyectos cimentados sobre la ambición desmedida y el engaño acaban derrumbándose con el tiempo, mientras que los emprendimientos que nacen desde la fe y la buena voluntad suelen resistir pruebas duras y prosperar a largo plazo. Otro aspecto fundamental es la humildad. Aun cuando veas resultados positivos gracias a la oración de San Miguel, mantente con los pies en la tierra y reconoce que todo lo que tienes no proviene solamente de tu esfuerzo, sino también de la gracia que has recibido. La soberbia y el orgullo pueden apagar muy rápido las bendiciones. Recuerda la frase bíblica que dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mantener una actitud humilde implica agradecer constantemente por los avances, compartir los frutos con quienes te rodean y no creer que eres superior a nadie por haber encontrado tu camino hacia la prosperidad. Muchas veces, Dios o la providencia te bendicen precisamente para que seas un canal de bendición para otros. Conectar estos principios con la oración cotidiana es relativamente sencillo si te lo propones. Por ejemplo, podrías iniciar tu rezo con una frase de agradecimiento: Gracias, San Miguel, por acompañarme hasta ahora, por protegerme y abrir caminos a mi alrededor. Te ofrezco mi intención de crecer económicamente no solo para mi beneficio, sino para el bien de mi familia y de todas las personas que puedan verse favorecidas a través de mi prosperidad. Ayúdame a ser generoso, honesto y compasivo en cada paso que dé. Al pronunciar estas palabras, si lo haces con sinceridad, tu mente se predispone a un comportamiento más noble, y tus acciones a lo largo del día tendrán como norte la búsqueda de un bien que trascienda tu propio ego. Esa es la clave para una prosperidad duradera y en paz.
El miedo al fracaso es un obstáculo recurrente en el camino de muchos que aspiran a salir de la escasez. La oración de San Miguel nos recuerda que no debemos temer a la batalla, pues contamos con un poderoso aliado. Sin embargo, el temor a veces nos paraliza, nos hace posponer decisiones importantes o rechazar oportunidades por miedo a no estar a la altura. Cuando te descubras en esa situación, intenta llevar ese miedo a tu oración. San Miguel, ayúdame a enfrentar el miedo que siento. Dame tu coraje para atreverme a emprender, a buscar un nuevo empleo, a exponer mis proyectos o a salir de mi zona de confort. Corto con tu espada toda palabra negativa que he escuchado en mi vida, toda creencia errónea que me hace pensar que no soy capaz. Este acto de sinceridad y entrega te ayudará a integrar la fe en tu proceso de crecimiento, aceptando que es normal sentir miedo, pero recordando que no estás solo en la lucha. Por otro lado, hay situaciones en las que sentimos que la prosperidad está tardando demasiado en llegar, y surgen la impaciencia y la frustración. En tales momentos, la perseverancia y la aceptación del propio ritmo son fundamentales. Podríamos rezar así: San Miguel, aunque aún no veo los resultados que anhelo, confío en que estás obrando en mi vida. Enséñame a ser paciente, a seguir dando lo mejor de mí, a no rendirme. Ilumíname para reconocer las oportunidades que tal vez estoy pasando por alto. Es precisamente en esos días en que la fe parece más frágil cuando más necesitamos reafirmarla. Muchas grandes historias de éxito están marcadas por periodos de aparente estancamiento que sirvieron para templar la resiliencia del protagonista. La oración de San Miguel puede ser ese ancla que te evita la deriva en medio de la tempestad. Si has estado leyendo hasta aquí, quizá te sientas cada vez más motivado a poner en práctica esta forma de comunión espiritual. Sin embargo, puede que te preguntes cómo integrar la oración en tu rutina diaria de manera natural. Una idea práctica es establecer un momento fijo para rezar, apenas te levantes, antes de acostarte o incluso en un descanso al mediodía. También podrías llevar una pequeña imagen de San Miguel en tu cartera o en tu escritorio, como recordatorio de que tu vida está en manos de una fuerza protectora superior. Cada vez que la veas, dedica unos segundos a encomendar tus labores y decisiones al arcángel, repitiendo mentalmente alguna frase corta de la oración. Es un hábito sencillo, pero muy poderoso, pues te mantiene en estado de sintonía con lo sagrado. Continuando con los testimonios que refuerzan todo lo anterior, me viene a la mente la historia de Alejandro, un joven chef que soñaba con tener su propio restaurante. Trabajó muchos años como empleado en distintas cocinas, aprendiendo técnicas y secretos de la gastronomía. Sin embargo, cuando llegó el momento de independizarse, no contaba con suficiente capital ni con un socio que lo respaldara. Frustrado, dudó de sí mismo y casi abandona la idea de emprender. Fue su madre quien le habló de la oración de San Miguel, sugiriéndole que pidiera con fe la oportunidad y los medios para abrir su negocio. Alejandro, que no era especialmente religioso, decidió intentarlo por amor a su madre y para no desanimarse del todo. Cada noche, antes de dormir, rezaba pidiendo inspiración para encontrar la manera de financiar su proyecto. Poco después, se enteró de un programa gubernamental que ofrecía apoyos económicos a jóvenes emprendedores en el sector de alimentos. Con dedicación, reunió la documentación necesaria, elaboró un plan de negocio sólido y aplicó al programa. Fue seleccionado y recibió un capital semilla que usó para rentar un pequeño local y comprar equipo básico. Al cabo de un tiempo, su restaurante se hizo conocido en el barrio por la calidad de la comida y la calidez del servicio. Alejandro siempre recalca que pudo haber sido simple fortuna, pero él cree que la oración y la guía de San Miguel lo llevaron a descubrir el programa y a tener la disciplina para cumplir todos los requisitos. En su restaurante, hay un pequeño altar con la imagen del arcángel, como testimonio de su gratitud y de la convicción de que, cuando la fe se aúna al trabajo honesto, la prosperidad no tarda en aparecer. Podríamos enumerar decenas de historias similares. Personas que estaban al borde de la quiebra y encontraron un nuevo rumbo tras encomendarse a San Miguel. Familias que resolvieron deudas impagables gracias a la aparición oportuna de un recurso que no habían contemplado. Negocios pequeños que crecieron hasta transformarse en empresas sólidas, sosteniendo a decenas de familias. Detrás de todas estas anécdotas, el común denominador es la combinación de oración y acción. Nadie recibe los beneficios de la prosperidad sentado en un sillón, esperando que caiga del cielo el dinero o las oportunidades. Hay un proverbio que reza: a Dios rogando y con el mazo dando. Esa frase encierra perfectamente la esencia de todo lo que hemos venido diciendo, la necesidad de unir la dimensión espiritual con el compromiso de actuar en el plano material. Dicho esto,
Es importante señalar que no todas las personas verán resultados de la misma forma o en el mismo tiempo. Cada vida es un universo único, con sus propias lecciones y caminos. A algunos se les abrirán puertas a proyectos exitosos, otros recibirán la prosperidad en forma de donaciones o herencias, otros más experimentarán una transformación interna que los llevará a vivir con una actitud tan positiva que sus problemas económicos pasarán a segundo plano. Lo crucial es no caer en la comparación ni en la envidia. La oración de San Miguel no es una carrera para ver quién se enriquece primero, sino un encuentro con la gracia divina para que puedas florecer según el plan que la providencia tiene para ti. A medida que vayas cultivando esta relación con el arcángel, podrías sentir la necesidad de compartir tu testimonio con otras personas que atraviesan crisis económicas o que se sienten sin salida. Sé generoso a la hora de comunicarles cómo la fe te ha ayudado, y anímalos a intentarlo con perseverancia y sinceridad. Eso sí, no lo hagas con un tono de imposición ni presumas que posees la verdad absoluta. Simplemente, ofrece tu experiencia como un faro que otros pueden tomar si resuena con su corazón. La espiritualidad se transmite con más fuerza cuando se vive en el amor y el respeto, no cuando se obliga a los demás a seguir un dogma. Por otro lado, no conviene descartar la posibilidad de buscar ayuda profesional, como asesoría financiera o capacitación en el área laboral que te interese. San Miguel puede iluminar tu mente para que detectes cuál es el curso o la mentoría adecuada para ti. A veces, una formación extra es la pieza que falta para que tu emprendimiento florezca o para que consigas un ascenso en tu empresa. Subestimar la importancia del aprendizaje continuo sería un error. Recuerda que la fe no está reñida con la inteligencia ni con la preparación. Al contrario, se refuerzan mutuamente cuando se alinean con un propósito noble. A lo largo de este extenso texto, hemos hablado mucho de historias de superación y éxito económico. Sin embargo, puede ocurrir que quienes recen la oración de San Miguel descubran que lo que realmente anhelan no es una cuantiosa cuenta bancaria, sino la tranquilidad de un trabajo estable, la dicha de ver a sus hijos crecer con valores y la capacidad de vivir sin ansiedades excesivas. En tales casos, el concepto de prosperidad se ensancha para abarcar la paz del alma y las relaciones armónicas. El dinero, si bien importante, deja de ser el único indicador de bienestar. Muchas personas han encontrado en la devoción a San Miguel la ruta para reconciliarse con familiares con quienes estaban peleados, para sanar heridas afectivas que les impedían avanzar y para liberarse de adicciones o hábitos autodestructivos que drenaban sus recursos financieros y emocionales. Así, la prosperidad cobra un sentido integral, invitándonos a vivir en plenitud y a cultivar la alegría de estar vivos. Conviene entonces matizar que pedir prosperidad no significa renunciar a la sencillez o al desapego de lo meramente material. Hay quienes, tras orar, reciben el llamado a llevar una vida más frugal y solidaria, descubriendo que en la moderación y el compartir hay una riqueza espiritual incalculable. Otros, en cambio, sienten la vocación de crear grandes empresas o liderar proyectos que impactan a mucha gente. En cualquiera de los dos casos, la protección y la guía de San Miguel pueden inspirar rectitud de intención, responsabilidad en la gestión de recursos y vocación de servicio a los demás. De este modo, la prosperidad deja de ser una meta egocéntrica y se convierte en un instrumento para aportar luz y progreso a nuestro entorno. Un tema que a veces pasa inadvertido es la disposición a sanar nuestra relación con el dinero. Muchas personas, aunque anhelan tener más ingresos, en el fondo arrastran creencias limitantes que los hacen sentir culpables por tener éxito financiero o temerosos de ser criticados si prosperan. Quizás hayas escuchado frases en tu infancia como el dinero es sucio o los ricos son malas personas. Ese tipo de mensajes subconscientes puede sabotearte, haciendo que inconscientemente bloquees las oportunidades de crecer. La oración de San Miguel puede ayudarte a cortar esas cadenas mentales, si eres honesto en reconocer que existen en ti y pides la liberación de ellas. San Miguel, corta con tu espada las creencias erróneas que me impiden abrazar la abundancia sin culpa ni vergüenza. Ayúdame a entender que el dinero, usado con responsabilidad y generosidad, puede ser una bendición para mí y para quienes me rodean. Este tipo de invocación se combina con un proceso de introspección y reeducación mental, en el que te permites cuestionar los mensajes negativos que te inculcaron y reemplazarlos por una visión sana de la prosperidad. Por supuesto, en el otro extremo, hay quienes tienen una obsesión desmedida por acumular riquezas y nunca se sienten satisfechos. En esos casos, la oración de San Miguel también puede equilibrar el corazón, recordándonos que el verdadero sentido de la vida va más allá de los bienes materiales y que la avaricia acaba generando un vacío difícil de llenar. De ahí que tantos millonarios, con todo y su fortuna, vivan sumidos en la soledad o el hastío.
El propósito de la prosperidad, en la visión espiritual, no es satisfacer un ego insaciable, sino permitirnos desarrollarnos plenamente, cumplir nuestra misión terrenal y servir a quienes nos necesiten. Bajo esa perspectiva, la abundancia fluye y se comparte, se multiplica y genera bienestar en cadena. A esta altura, quizá te preguntes qué sucede con las personas que han rezado durante mucho tiempo y no han visto un cambio notorio en sus circunstancias financieras. ¿Será que la oración de San Miguel no funciona para todos, o que no rezan con suficiente fe? Sería simplista dar una respuesta tajante. Existen muchos factores en juego: el tiempo de maduración de cada proceso, las lecciones que el alma debe aprender, la constancia con que se reza, la coherencia de vida, etc. A veces, el cambio llega de formas distintas a las esperadas. Puede que la prosperidad se manifieste en oportunidades de emigrar a otro lugar, o en el descubrimiento de un talento oculto que tardas en asumir. O tal vez aún no has tomado las decisiones difíciles que necesitas para reencaminar tu economía. Por ejemplo, alejarte de malas compañías o cortar gastos insostenibles. Lo importante es no caer en la desesperanza, sino persistir y seguir abiertos a la inspiración divina. Tampoco hay que caer en el reproche hacia San Miguel o hacia Dios. La fe madura acepta que no todo sucede como deseamos en el plazo que quisiéramos, pero confía en que, si actuamos con rectitud, tarde o temprano la luz se abrirá paso. En ocasiones, la respuesta a la oración llega a través de un no o de un aparente fracaso que, con el tiempo, demuestra ser lo mejor que podía habernos pasado. Imagina a quien insiste en invertir en un negocio dudoso que finalmente no prospera, pero gracias a ese tropiezo, aprende lecciones valiosas que lo llevan a un proyecto más sólido y exitoso. El rol de San Miguel en estas situaciones puede consistir en protegernos de peores consecuencias, en reconfortarnos cuando las cosas no salen como planeábamos, y en impulsarnos a no rendirnos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva limitada, a veces nos cuesta ver el cuadro completo, y podemos sentirnos defraudados. La invitación es a perseverar, a dialogar con el arcángel, expresando nuestras quejas, miedos y frustraciones, y esperando con humildad que él nos muestre cuál es el siguiente paso. Para muchos, el rezo a San Miguel se convierte en una disciplina cotidiana que va más allá de la búsqueda de prosperidad. Lo integran a su rutina como un acto de devoción y como un recordatorio de que nuestra vida tiene un componente espiritual que no podemos descuidar. Algunos combinan la oración de San Miguel con el rezo del Santo Rosario, o con lecturas bíblicas, o con prácticas de meditación. Lo esencial es que esa conexión con lo sagrado no se diluya cuando las cosas van bien, sino que se convierta en un pilar permanente que sostenga todas las facetas de la existencia. La prosperidad, al fin y al cabo, no es un evento aislado, sino una experiencia continua de crecimiento, responsabilidad y servicio. Segunda parte del cuarto tramo. Expresión. Conviene, antes de concluir este cuarto segmento, abordar algunos temas que suelen surgir cuando las personas se adentran en la práctica cotidiana de la oración de San Miguel y en su búsqueda de prosperidad. Uno de estos temas es la relación entre la devoción privada y la devoción comunitaria. Hasta ahora, hemos hablado principalmente de la oración individual, es decir, de ese momento íntimo en el que te diriges al arcángel con tus propias palabras y peticiones. Sin embargo, existe también un gran valor en rezar en grupo, compartiendo intenciones y experiencias con quienes atraviesan desafíos parecidos o simplemente desean unirse en la fe. Cuando varias personas se reúnen con un mismo propósito, se genera una energía colectiva que potencia la vibración de la esperanza y la determinación. En diversas comunidades religiosas se realizan novenas a San Miguel Arcángel, donde durante 9 días consecutivos se reza una oración específica, acompañada de lecturas o reflexiones sobre la figura del arcángel y su papel en la lucha contra las fuerzas del mal. Otras veces, se incluye en la misa dominical una invocación particular a San Miguel, sobre todo en parroquias que llevan su nombre o que sienten una especial devoción por su protección. Estas prácticas comunitarias no solo tienen un efecto espiritual, sino también psicológico y social, pues la persona se siente arropada por un grupo que la comprende y la anima. Si tienes la oportunidad de integrarte en un grupo así, podrías descubrir que tu fe se fortalece y tu disposición a comprometerte con la oración crece cuando ves que no estás solo en este camino. Por otra parte, existe la pregunta de si la oración de San Miguel puede combinarse con otras devociones o sistemas de creencias. La respuesta breve es que sí, siempre y cuando se mantenga el respeto y la coherencia espiritual. Hay quienes practican yoga, meditación zen o siguen filosofías orientales, pero sienten afinidad con la figura de San Miguel por su simbolismo de protección y valentía. Cada persona vive su espiritualidad de un modo particular, y mientras no haya contradicciones graves,
no hay obstáculo para integrar distintas disciplinas que promuevan el crecimiento interior y la armonía con el entorno. La fe, en última instancia, trasciende las barreras culturales y se expresa allí donde el corazón humano busca lo trascendente. También vale la pena mencionar la influencia de los testimonios de prosperidad en la motivación de nuevos devotos. Cuando alguien escucha que un amigo o familiar mejoró notablemente su situación económica después de rezar con constancia, es natural que surja la curiosidad de probarlo en carne propia. Sin embargo, debemos cuidar que esa curiosidad no se quede en un mero interés utilitarista. El ideal es que, al rezar la oración de San Miguel, busquemos no solo la obtención de dinero o riquezas, sino una transformación más profunda de nuestra vida. Si nos acercamos con mentalidad de voy a probar unos días, a ver si me hago rico, es probable que nos frustremos si las cosas no se dan con la rapidez que imaginamos. La devoción exige entrega sincera, apertura a la voluntad divina y compromiso real. Es como una relación de confianza que se construye día a día. Un elemento interesante para muchos es la creación de pequeños rituales personales que rodeen la práctica de la oración de San Miguel. Por ejemplo, podrías encender una vela blanca o azul antes de iniciar el rezo, simbolizando la luz del arcángel que disipa las sombras. Podrías también escribir tus peticiones o metas en un papel, colocarlo al pie de una imagen de San Miguel, y al terminar de rezar, contemplar esas peticiones con fe, imaginando que se van manifestando en tu vida. Estos gestos no son obligatorios, pero ayudan a la mente y al corazón a situarse en un estado de recogimiento y solemnidad, lo que potencia los efectos de la plegaria. Por supuesto, debes evitar creer que la vela o la imagen tienen un poder mágico en sí mismos. Son símbolos que apuntan hacia la fuerza divina que se invoca en el rezo. En relación con el manejo de las finanzas personales, muchos devotos han compartido que rezar la oración de San Miguel los impulsó a tomar cursos de contabilidad básica, a informarse sobre inversiones responsables o a buscar asesoría para salir de deudas. Esto ilustra el principio de que la fe promueve la acción sabia. Al sentirte protegido y motivado, adquieres el coraje de enfrentar tus problemas financieros en lugar de huir de ellos. Realizas un presupuesto familiar, revisas tus hábitos de consumo, te planteas nuevas fuentes de ingreso y, en general, adoptas una postura más proactiva. No es que el arcángel venga a enseñarte contabilidad, pero tu apertura espiritual te vuelve receptivo a los consejos y a la disciplina que pueden hacer la diferencia entre la bancarrota y la estabilidad económica. Resulta hermoso ver cómo lo espiritual y lo práctico se entrelazan en este proceso. Por otro lado, hay que ser conscientes de que no todas las expectativas se cumplirán exactamente como las imaginas. A veces, aquello que tanto deseas puede no ser lo mejor para ti. Tal vez quieras un ascenso en tu empresa, pero el plan divino es que emprendas tu propio negocio o que te traslades a otro lugar donde encontrarás mejores oportunidades. Rezar a San Miguel no significa dictarle órdenes a Dios, sino ponerte en sintonía con un orden superior que sabe más que tú. Por eso, una actitud recomendada es decir: San Miguel, esto es lo que mi corazón anhela, pero sobre todo confío en que me guiarás hacia lo que más me convenga para mi crecimiento y mi misión de vida. Estoy dispuesto a seguir las señales y cambiar de rumbo si así lo indicas. Desde esta humildad, te abrirás a sorpresas agradables y a caminos insospechados que pueden conducirte a una prosperidad más auténtica y plena de lo que imaginabas. Asimismo, es esencial estar alerta ante los posibles engaños o estafas que a veces surgen alrededor de la espiritualidad. Lamentablemente, hay personas inescrupulosas que se aprovechan de la fe de los demás para vender supuestos rituales costosos o garantizar resultados imposibles. La genuina oración de San Miguel no requiere el pago de grandes sumas de dinero ni la compra de objetos extravagantes. Basta con tu corazón sincero y tu disposición a cambiar. Si alguien te promete riqueza inmediata a cambio de un trabajo esotérico a un precio exorbitante, desconfía y recuerda que la conexión con lo divino no se compra, sino que se cultiva con fe y amor. San Miguel no necesita intermediarios lucrativos para obrar en tu vida, está disponible para ti siempre que lo invoques con limpieza de intención. En este proceso, aprenderás a distinguir entre la ayuda que llega de manera fluida y los ofrecimientos sospechosos que podrían llevarte a perder dinero y esperanza. Ese discernimiento es otra de las gracias que la oración puede despertar en ti. Conforme te conectas con la luz, te vuelves más sensible a las vibraciones negativas y puedes percibir cuando algo no encaja con los principios de honestidad y caridad que rigen la verdadera prosperidad espiritual. De esta forma, también te proteges de caer en manos de oportunistas o de enredarte en proyectos poco claros. Si en algún momento te sientes confundido, incluye en tu plegaria la petición de claridad: San Miguel, dame lucidez para conocer si este camino es el correcto.
Si es bueno, abre las puertas, si es engañoso, ciérralas para mi protección. Un tema más sutil que conviene mencionar es la experiencia de paz o consuelo que muchos devotos reportan tras rezar la oración de San Miguel. Independientemente de si se solucionan o no sus problemas materiales, sienten una serenidad interior que los sostiene en medio de las pruebas. Esta paz es, de hecho, uno de los frutos más valiosos de la espiritualidad, pues te permite mantener la estabilidad emocional y mental incluso en las tormentas. Al sentir que el arcángel te protege, tu ansiedad disminuye y tu capacidad de resolver conflictos aumenta. Y lo paradójico es que, cuando estamos en paz, solemos tomar mejores decisiones, lo que a su vez favorece la llegada de resultados positivos. Es decir, la paz interior se convierte en el caldo de cultivo donde florece la prosperidad. Permíteme agregar algunos párrafos adicionales que ayuden a redondear esta exploración del poder de la oración de San Miguel, y así, llegar a un contenido aún más completo. Hasta ahora, hemos resaltado la importancia de actuar con disciplina y aprender a manejar mejor el dinero, integrando la fe con las estrategias prácticas de la vida. Pero también existe un componente humano muy fuerte que merece nuestra atención: el autoconcepto. Con frecuencia, las dificultades económicas erosionan la autoestima, y llegamos a creer que somos menos valiosos por no tener los ingresos que deseamos o por haber fracasado en ciertos proyectos. En ese estado, podemos sentir que no merecemos la prosperidad o que, incluso si ésta llegara, no sabríamos conservarla. La oración de San Miguel puede servir como un bálsamo para esa herida de la autoestima. Al rezar, reconocemos que nuestra valía no depende únicamente de nuestras posesiones materiales, sino de nuestra condición de seres amados por lo divino. Aún así, ese amor no excluye la posibilidad de mejorar nuestra situación económica, sino que, al contrario, nos alienta a crecer y a desarrollar los talentos que tenemos guardados. Es un mensaje de dignidad que contrarresta el discurso de la carencia y el miedo. Cuando repites cada día frases que invocan la fuerza y la protección de un arcángel, tu mente y tu corazón se van abriendo a la idea de que si eres capaz de generar bienestar y de que mereces experimentar la abundancia como parte de tu realización personal. En el ámbito de las relaciones familiares, la búsqueda de la prosperidad también puede generar tensiones o conflictos de intereses. Algunas parejas o familias no comparten la misma visión respecto a la forma en que se debe manejar el dinero o la vida laboral. Resulta útil, entonces, incluir en la oración de San Miguel la petición de armonía y claridad para todos los miembros del hogar, de modo que caminen juntos en la construcción de un proyecto económico común. Si una persona reza y trabaja con ahínco, pero su pareja derrocha el dinero o sabotea los esfuerzos, es difícil que la prosperidad florezca. Por eso, la devoción a San Miguel también llama a dialogar, a establecer acuerdos y a fomentar la unidad en torno a las metas compartidas. Además, no se debe subestimar el poder de la palabra hablada y de la mentalidad que se transmite en el entorno familiar. Si vives quejándote de la falta de dinero, vociferando que la vida es injusta o sembrando la idea de que nunca saldremos de esta mala racha, estás sembrando en tu familia semillas de desaliento. Por el contrario, si complementas la oración con expresiones de esperanza y gratitud, enseñas a quienes te rodean que, aunque el camino sea duro, existe una luz que guía y la posibilidad de levantarse. Este cambio de lenguaje cotidiano, sumado a la oración de San Miguel, fortalece la moral colectiva y crea un ambiente propicio para que la creatividad y la motivación florezcan. Poco se habla también de la relación entre prosperidad y salud física. El estrés crónico por deudas o por temor al futuro puede derivar en enfermedades cardiovasculares, digestivas o en trastornos de ansiedad y depresión. Al invocar a San Miguel, pidiendo que corte con su espada las cadenas del agobio y nos proteja de la desesperanza, muchas personas experimentan una mejoría en su bienestar general. Se duermen con más tranquilidad, comen con mayor serenidad, y por ende, el cuerpo responde positivamente. Aunque no podemos decir que la oración sustituya al médico o a la terapia, sin duda representa un apoyo complementario que ayuda a afrontar los retos financieros sin comprometer tanto la salud. Así, la oración de San Miguel se puede entender como un factor de equilibrio integral, que abarca la mente, el corazón, las relaciones y el cuerpo. Lejos de ser un simple rezo repetitivo, adquiere el carácter de un ritual de reconexión con lo sagrado y con nuestra propia esencia. Cada vez que lo pronuncias, afirmas: no estoy solo en mi batalla, tengo un guardián dispuesto a librar conmigo las guerras de la vida. Esa certeza interior, unida al esfuerzo constante, crea las condiciones para que la prosperidad deje de ser un espejismo y se convierta en una realidad palpable. Aunque el camino pueda ser largo y esté sembrado de pruebas,
La fe nos da la perseverancia para seguir avanzando y la humildad para reconocer que el éxito no solo es fruto de nuestras manos, sino también de una gracia superior. Por último, reitero la invitación a que, cuando termines de leer todos los tramos de este extenso texto, dediques un tiempo a la introspección. Pregúntate cuál es tu relación actual con el dinero, con tus proyectos profesionales y con la fe. Reflexiona si tu vida diaria está alineada con tus anhelos de prosperidad y si estás dispuesto a asumir los cambios que sean necesarios para abrirle paso a la abundancia. A partir de ahí, decide si, cómo y cuándo integrarás la oración de San Miguel en tu rutina. Si sientes el llamado, emprende un periodo de rezos diarios, con objetivos claros y con el compromiso de trabajar activamente en la transformación de tu realidad. Busca aliados, amigos, familiares o comunidades de fe, que te sostengan cuando flaquees, y ofrece también tu apoyo a quienes lo necesiten. Esa es la fuerza de una cadena de corazones que se unen en la devoción. Nadie queda atrás, y cada victoria compartida inspira a otro a creer que sí se puede salir adelante. Cuando rezamos con esta actitud de cooperación y solidaridad, trascendemos la búsqueda individual, y sin darnos cuenta, contribuimos a la formación de un tejido social más fuerte. La prosperidad deja de ser una meta individualista para convertirse en el cimiento de una comunidad que progresa unida. Que estas últimas líneas te sirvan para afianzar aún más tu determinación y tu esperanza, sabiendo que, con la guía de San Miguel y la entrega sincera de tu parte, el camino hacia la prosperidad se hace posible y, sobre todo, significativo. Ha llegado el momento de la culminación de este extenso y apasionante viaje que hemos compartido en torno a la oración de San Miguel y su extraordinario poder para atraer la prosperidad a tu vida. A lo largo de miles de palabras, has leído testimonios, reflexiones y consejos diseñados para despertar en ti la fe y la determinación necesarias para tomar las riendas de tu destino financiero y personal. Ahora, en este tramo final, quiero ofrecerte una síntesis que refuerce todo lo aprendido y, finalmente, darte una llamada a la acción tan poderosa que sientas ese impulso interior de llevar a la práctica cada una de las ideas que has recibido. En primer lugar, recordemos la esencia de todo lo que hemos visto. La oración de San Miguel no se trata de un conjuro mágico, sino de un puente de comunicación con lo divino, un canal que nos permite alinear nuestras intenciones con la fuerza protectora y liberadora que este arcángel representa. Al rezar con sinceridad, abrimos nuestro corazón a la guía, al coraje y a la claridad mental necesarias para emprender cambios reales en nuestra vida. La prosperidad que buscamos puede manifestarse en forma de nuevos empleos, emprendimientos exitosos, oportunidades de crecimiento o incluso un giro radical en nuestra mentalidad, que nos lleve a ver la vida con otros ojos. Hemos insistido mucho en la combinación de fe y acción, pues ninguna de las dos funciona sin la otra. La fe te impulsa a creer que, incluso en el peor de los escenarios, existe una luz de esperanza. La acción te lleva a tomar pasos concretos para materializar tus anhelos. Si rezas la oración de San Miguel sin moverte de tu zona de confort, poco cambiará. Si actúas sin fe, te arriesgas a caer en la desesperanza cuando las cosas no salgan de inmediato como deseas. En cambio, cuando ambas fuerzas se unen, surge una sinergia que obra verdaderos milagros, cambiando tu perspectiva y tu realidad. Otro pilar esencial es la gratitud. Hemos hablado de agradecer no solo lo que ya posees, sino también aquello que esperas recibir. Este ejercicio de fe y humildad te coloca en una vibración de apertura, donde la abundancia encuentra un terreno fértil para manifestarse. La gratitud, unida a la oración y a la acción, forma una tríada indestructible que puede sostenerte en los momentos más difíciles y mantener vivo tu fuego interior cuando las adversidades parezcan multiplicarse. Nunca subestimes el poder de reconocer tus bendiciones y las de los demás. Es un acto que embellece el corazón y transforma la visión que tienes del mundo. A lo largo de estas páginas, también has conocido las historias de diferentes personas que, en su hora más oscura, hallaron un rayo de luz en la oración de San Miguel. Cada testimonio revela un elemento común: la disposición a creer que las circunstancias pueden cambiar y la valentía para moverse en dirección a la solución. Ninguna de estas historias fue fácil, y todas involucraron desafíos y momentos de duda. Pero, al final, la fe y la constancia rindieron sus frutos. Tales relatos sirven de inspiración para que te convenzas de que, si otros han podido florecer en medio de la dificultad, tú también puedes hacerlo. Es posible que, tras tanta lectura, sientas una mezcla de emoción y vértigo, preguntándote, ¿y ahora qué hago? Precisamente aquí entra la llamada a la acción. Si has llegado hasta este punto, significa que algo dentro de ti se ha abierto a la posibilidad de un cambio profundo. Aprovéchalo. No dejes que ese impulso se disuelva en la rutina diaria.
Lo primero que te invito a hacer es tomar un compromiso concreto contigo mismo. Define qué vas a poner en práctica desde hoy, sin postergaciones. ¿Recitarás la oración de San Miguel cada mañana y cada noche durante 21 días? ¿Harás un plan de acción para tus finanzas, apoyado en la protección del arcángel? ¿Dedicarás unos minutos al día a anotar tus metas y agradecer por los avances que vayas logrando? Sea cual sea tu decisión, escríbela, dilo en voz alta, compártela con alguien de confianza o déjala por escrito en tu agenda, en un papel en tu escritorio o en tu diario. Lo importante es sellar esa intención de manera tangible para que tu mente la reconozca como un compromiso real. Luego, prepárate para sostener ese compromiso. Vendrán días en los que te sentirás desanimado o dudarás de la eficacia de la oración. En tales momentos, recuerda que la perseverancia es la que marca la diferencia entre quienes conquistan sus sueños y quienes se rinden a medio camino. El segundo paso es cultivar una mentalidad de aprendizaje constante. La prosperidad es también una habilidad que se desarrolla, que requiere conocimientos de administración, visión de oportunidades y, a menudo, un crecimiento personal que incluya superar nuestros miedos. Si la oración de San Miguel te impulsa a retomar estudios, a capacitarte en un oficio, a aprender marketing o a formarte en finanzas personales, hazlo. No temas invertir tiempo y energía en formarte, pues ese es el terreno donde las bendiciones pueden echar raíces. Recuerda que cada habilidad que adquieras amplía tu campo de acción y te abre nuevas puertas para progresar. El tercer paso es cuidar tu entorno emocional y espiritual. Procura rodearte de personas que respeten tu búsqueda de crecimiento, que valoren tu voluntad de rezar y de actuar con responsabilidad. No tienes que alejarte de familiares o amigos que no comparten tus creencias, pero sí es aconsejable que pongas límites cuando sientas que sus energías o actitudes destruyen tu motivación. Busca comunidades de oración, foros o grupos donde puedas compartir tus avances, tus dudas y tus logros. A veces, un comentario alentador en el momento adecuado puede ser la chispa que encienda tu perseverancia. Y si no encuentras esos espacios en tu entorno, considérate a ti mismo un pionero que, al lograr resultados positivos, inspirará a otros. Finalmente, mantén siempre viva la llama de la esperanza. La prosperidad no siempre llega de la noche a la mañana, ni adopta la forma exacta que anticipamos. Es un proceso que suele requerir adaptaciones, cambios y renuncias. La fe, sostenida por la oración de San Miguel, te permitirá navegar por esas aguas inciertas con la certeza de que hay un puerto seguro esperándote. Cuando la duda aparezca, regresa a las enseñanzas de este texto, relee los pasajes que te conmovieron y recuerda los testimonios de aquellas personas que, en circunstancias parecidas a las tuyas, consiguieron salir a flote. Tú no eres menos que ellos. Posees la misma capacidad de fe y acción, solo necesitas emplearla. Con todo esto en mente, cierro esta obra extensa y detallada invitándote a no quedarte únicamente en la lectura. El verdadero cambio sucede cuando las palabras se transforman en experiencia, cuando la teoría se plasma en la práctica. Al finalizar estas líneas, te animo a que hagas un acto de oración sincera, evocando a San Miguel Arcángel con las palabras que mejor expresen tu sentir. Entrega tus preocupaciones, tus anhelos y tus temores. Pídele que sea tu aliado y protector en este tramo de tu vida, que te dé la sabiduría para descubrir y aprovechar las oportunidades, y la resistencia para enfrentar cualquier obstáculo. Luego, levántate con la firme resolución de hacer lo que esté en tus manos para avanzar hacia la prosperidad que tanto deseas. Ese es el poder transformador que se desprende de la oración combinada con la acción. Una dinámica sencilla, pero profunda, que podría marcar un antes y un después en tu existencia. Así que, con estas últimas palabras, te dejo la decisión en tus manos. Eres tú quien debe decir sí a la posibilidad de un destino mejor, quien debe abrir la puerta para que San Miguel Arcángel entre en tu vida con toda su fuerza y su luz. Si lo haces, te aseguro que, más temprano que tarde, verás cómo se enciende un nuevo horizonte en el panorama de tu realidad. Recuerda siempre, la prosperidad no es solo un derecho, sino también una responsabilidad que implica compartir, agradecer y seguir creciendo. Que cada paso que des, fortalecido por la oración de San Miguel, sea un paso hacia la construcción de una vida más plena, más generosa y más luminosa para ti y para quienes te rodean. Y así, con el corazón lleno de fe y esperanza, concluyo esta extensa narración. Has sido dotado de historias, consejos y enseñanzas que pueden guiarte hacia la transformación que anhelas. Ahora, solo resta que tomes la antorcha en tus manos y camines decidido hacia la prosperidad que,
con la gracia de Dios y la intercesión del Arcángel San Miguel, está al alcance de tu esfuerzo y tu fe. Que así sea, hoy y siempre.